Antes estuvo a préstamo en Trinidense, jugó muy poco. Ahora vamos a ver si con este ingreso empieza a tener más participación Víctor Cabañas, que sigue perteneciendo su pase a Cerro Porteño. Sí, Ricardo, ¿ibas a decir algo, Ricardo? No, nada. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Bueno, todo apunta al 0-0. Pelota a la derecha. Vamos a ver. Insiste Libertad. Pelota marca Vallejo. Juega para Rubeñú. Pelota a la izquierda. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante equipos. Reencontrarlos en Erimar. Lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. ¿Vos le pusiste en tu podio a Libertad, Víctor, para este torneo de apertura? Sí, yo le puse segundo. Segundo, mira vos. ¿Y vos, Ricardo, a Libertad? Tercero, creo. Tercero. ¿Pero qué? No levanta. ¿Cuánto suma con esto? 6 puntos y empata, Víctor. Sí, apenas 6 puntos. Tiene una victoria ante Ameliano, empató ante Cerro, empató ante Guaraní y después 2 derrotas. Perdió ante Recoleta, ante Trinidense, y hoy obviamente estaría sumando si esto se confirma su tercer empate. Fíjate, 6 por 3, 18. De 18 puntos posibles, está sumando 6. Menos del 40% para Libertad en lo que tiene que ver con puntaje. Pelota en el aire, defensivo, sale. Viene buscando otra vez el repollero. Pelota al fondo para Diego Viera. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, pero para la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Pero parece a 43 años construyendo contigo. Bueno, creo que fui muy generoso. Quizás 25%. 33. ¿Cómo? 33.3. A la pistola, impresionante, Rick. ¿Cómo sabes, Ricardo, que te Y porque la tercera parte es. Tenés razón, sí, señor. Bueno, igual manera, Ricardo, bajísimo el porcentaje de Libertad. Pelota a la derecha. A ver, la tiene, juega el Guma. El centro largo, marca el Chapa Martínez. Pelota a mitad de terreno. El comentario de Ricardo después de una presentación de la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, bajísimo el nivel, Víctor, ¿eh? Fíjate lo que dijo Ricardo, 33.3%, ¿no? Bajísimo. Sí, totalmente, del lado de Libertad y del lado de Rubiñú. Sé que es bueno, Diego, empatar ante Olimpia, empatar ante Libertad, pero numéricamente no está despegando. Todavía no llega al promedio 1 y con esta tendencia tendrá que ganar por lo menos 2 partidos seguidos como para empezar a despegar en la tabla de promedio. Y como dijo Arturo al mediodía, pariente rico contra, ¿se entendió? Rico contra el parientes pobres, o sea, así es la diferencia entre Libertad y Rubeñú. Bueno, tarjeta para Cabañas, Víctor. Víctor Cabañas, su primera intervención en el partido es con tarjeta amarilla, lo bajó a Marcelo Fernández. Muy bien, tiro libre para Libertad. Tokio, prende la emoción, Ron Portín Cocociones, café y tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Bueno, le va a pegar Marcelo. ¿Y cuántos puntos suma Rubeñú, Víctor, si esto termina así? Pelota en el aire, golpe de cabeza. Se desvió, tiro de esquina, sí, Víctor. 3 puntos tiene, ¿verdad? Sí, Rubiñú llega al cuarto empate. Si es que materializa este 0-0, 4 empates, 2 de seguido ante Olimpia y ante Libertad. Bueno, muy bien, tiro de esquina para Libertad. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Villalba? Le pega Néstor Jiménez. Muy bien, le va a pegar Jiménez, tiro de esquina y esto. Me pregunto con esto, ¿llega el gol de Libertad o no? Le va a pegar Jiménez. Jiménez le va a pegar a esa pelota. ¿Llegará el gol o no de Libertad? Largo el centro, muy largo pasado. Qué cabezazo de Viera, no pasó nada, tiro de portería. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumular kilómetros y los canjeas cuando quieras. Descargala, Copetrol, vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTI con 30 años formando profesionales en todo el país. Bueno, Ricardo, esto va, evidentemente va para el 0-0. No hay de otra. Y no encuentra ninguno de los dos. Ahora Libertad es el que más tiene la pelota, el que más busca, el que más insiste, pero con muy poca claridad. Así va a ser bastante difícil. Pelota Solano, el arquero, pelota a mitad de terreno. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y no TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 0182 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Saque de costado para Rubeñú, punta derecha.
Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámica, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litros. Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Recién Francisco Arce le dio un reto a Aguilar, creo que fue, ¿eh? Víctor, ¿miraste esa acción o no? No, justo no lo vi a Arsenal. Le dijo de todo. Sí, señor, bajale, dice Aguilar. Bueno, pero pelota, está sí. enojadísimo hace Sí. varios minutos porque se nota que evidentemente está lejos de lo que él pretende para su libertad. Bueno, decíamos, Víctor, 6 puntos con este empate. 6 puntos apenas, producto de una victoria, un solo partido de 6. Libertad hasta ahora ganado. Sí, señor, sí, señor. Muy bien, pelota al medio, sale Rubeño. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich Original, amigos asados, cerveza, no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. La pelota a la izquierda se mete en esa zona. Marcelo Fernández tiene Marcelo, domina Marcelo. Está con esa pelota, va al mitad de terreno. Va a colocar o no. El pase busca bien al medio. Entregó para Caballero, toca el repollero. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pecho con el sabor que nos une desde siempre. En San Justo y Arroz, ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso surcas y perfecto socorro en envío. Venta 083 30 88 13 Re San Justo y Arroz. Bueno, 0-0. Insiste Libertad, pero no concreta, Ricardo. Le falta ese toque final al Buma. No puede, no tiene el camino libre. Está haciendo buen trabajo Fan Lorenzo. defensivo Rubeño, sí. Disculpame, Ricardo, qué cabezazo, ¿eh? Pero las manos del arquero. No. Ni dirección tuvo el cabezazo de Lorenzo, que suele cabecear mejor. Muy bien, pelota al fondo, sale el arquero de Rubeño. Plan de leche Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasil a 1100, WhatsApp 01844444037. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la Americana. Bueno, insiste Libertad, que busca el primero, se defiende Rubeño. Falta de Blasi. Gustavo se queja, Víctor, se quejó Morínigo en la falta. Sí, protesta esta infracción que le cobran a Blasi contra Gustavo Aguilar. Va a ejecutar el tiro libre, Matías Espinosa ya juega rápido. Muy bien, la pelota para Mir Molinas, toca el Gumarelo. Camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Jacomer Automotores. Con Recuperar te da tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto A, de uno evolucionamos juntos. Bueno, me dijo acá, me dije Damián, ¿y vino Pepe Teco, será? Vino. Por lo visto levantó más. Bueno, la pelota sobre la izquierda. A ver, avanza Libertad. Se mete Marcelo Fernández. Tiene Marcelo, digo por el aire acondicionado. Juega para Mir Molinas al centro. Golpe de cabeza, sector defensivo. Avanza el Gumarelo otra vez con Marcelo Fernández. El próximo rival de Libertad será Olimpia en el Defensores del Chaco a las 20:30 horas el miércoles 25 de febrero, mientras que Rubio Ñu recibe a Sportivo San Lorenzo el jueves 26 a las 18:30 horas, esto en la Arboleda. Muy bien, 20:30 arranca el juego entre 2 de mayo, Recoleta. Nuevas mochilas y el 4 modelos diferentes colores con todas sus características. Le pegó, qué golazo. Gol. Steven Pérez. Gol de Rubio Ñu. Steven Pérez. Pero qué golazo. Realmente fue un golazo la manera como ejecuta. La felicidad de Morínigo. La inmensa felicidad de los hinchas albiverdes aquí en la Huerta. Y decíamos que está mal Libertad. Y está muy mal Libertad en el campeonato. Y logra su primera victoria si será Rubio Ñu, ¿eh? Lo coro de Francisco Arce. Ahora toma la televisión a Chiqui. Steven Pérez. Y hablamos de él. Hablamos con Ricardo, con Víctor, justamente hablamos. Y está llorando Steven Pérez. Está llorando, sí señor. Lagrimea Steven Pérez. Golazo, le rompió el arco. Le rompe el arco a Morínigo. Agradece al señor Steven Pérez. Inmensa felicidad de todos los ñuenses. La pelota larga y de primera le pegó. ¿Cómo vino? El centro de la izquierda. Alborno le da la asistencia, sí señor. Alborno la asistencia a Steven Pérez. ¡Qué golazo!
Tremendo gol, no pudo desviar Jiménez dentro del área. ¿Y sabe cómo está la cosa? Rubio Ñu está brindando la sorpresa, un término del viejazo. Brinda la sorpresa Rubio Ñu y le está ganando a Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? Por 1-0. Monumental. En toda la jugada de gol en contra que tiene Libertad aparece el número 4 Jiménez, cometió la falta penal contra Zarza, ahora calculó mal, no pudo despejar de cabeza y qué bien que le pegó Steven Pérez, este es el centro de Alborno, le rompe el arco al pobre Morínigo que nada pudo hacer y Rubio Ñu lo gana por 1-0. Momento del gol. 43 minutos, segunda etapa. Tiro de esquina para Libertad. Tupiro Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien. ¿Quién le pega a Víctor? ¿Amin? Amin Molinas. Muy bien, Amin. Qué victoria está logrando Rubio Ñu, ¿eh? Pero qué victoria. El centro de Amin, pelota larga. Y el arquero estuvo hoy. Este arquero estuvo hoy en su noche, Ricardo F. ¿Coincidimos, Ricardo? No, yo te dije desde el principio, tiene buenas y malas, alterna mucho, el arquero se equivoca mucho, pero en esta salió bien. Muy bien, pelota al fondo y esto termina, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, indica Diego Iván. Rubio Ñu le gana Libertad por 1-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Bueno, Víctor, queda con 5 Libertades. No suma, Víctor, no suma. Así es, queda con 5 puntos Libertad y Rubio Ñu lo supera ahora en la tabla. Rubio Ñu tiene 6, cada vez se va ubicando más al fondo Lumarela. Sí, señor. Sí, Darío, seguimos contigo. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila, afiliados y préstamos 10 millones también lleva la mochila. La vuelta a clase ya llegó a la Caja Mutual. Todos hablan del mundial, con Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con la Aurifiba, más juega, más chances de ganar. Info.slotdelsol.com. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, personal flow. 6, Víctor, ¿verdad? 6 minutos más. Bueno, 6. 20. Justifica 6 minutos, para mí es mucho. Es mucho, ¿eh? Bueno, después estamos con los Jorge. 20 y 20. 20. 6, 26. Bueno, sí, Darío, contigo. Descuentos reales de Catedral hasta 50% por call center 627 7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Automóvil Súbito, aliado de confianza, repuestos hace más de 70 años. Descuentos de hasta el 70% de repuestos seleccionados. Automóvil Súbito, legítimo, original, auténtico. Falta Ricardo, Ricardo F. Falta Damín, ¿verdad? Damín Molina, que se lo lleva por delante al defensor, a Lucena en realidad, que estaba dentro del área para defender. Libertad perdió el rumbo. Libertad está muy confundido en el terreno de juego, golpe durísimo. Hay que ver si Francisco Arce sigue o si presenta renuncia. O sea que tenés razón, eso mismo te iba a preguntar. Y lo de Rubio Ñu le viene a empatar a Olimpia 0-0. Le está ganando Libertad a dos equipos que... Bueno, Olimpia que pelea el campeonato juega mañana con Cerro, pero Libertad que bajó tremendamente y no se puede creer lo de Libertad. Porque tiene jugadores, bueno, vino Francisco, que arrancó bien el Chiqui. Recuerdo contra Cerro, que todos ponderamos lo de Arce, la lectura de juego, porque lo borró a Cerro. Usted recuerda en ese primer partido, la primera fecha, y después de ahí como que entró en un bajón futbolístico. Y es cierto lo que dice Ricardo. Hay que ver qué va a pasar con Francisco, porque de 18 puntos, solo 5 Libertad. Y está perdiendo frente a Rubio Ñu. Contigo, Darío. Energy Gas, llegaste a tu casa, no te las instalaciones gratuitas de libre 021 728 9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscano Pizza, ideal para prender el fuego. Un pizza calidad desde su origen. Muy bien, la pelota al medio, sale Caballero, juega, dejó para Fernández, toca Libertad, está sentido el Guma, gana Rubio Ñu por 1-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Geoquímica, Contabilidad, Derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, Organización Centro Industrial de Villeta 92. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. ¡Qué victoria está logrando Gustavo! Su primera victoria, Víctor, en el torneo para el equipo ñuense. Así es, primer triunfo de Rubio Ñu en este campeonato. Y lo pasa Libertad, decía, por un punto. Lo pasa Libertad. Libertad está en el 10º lugar ahora. Solamente supera a 2 de Mayo y a San Lorenzo. Tenés razón. Bueno, y esto por no reforzar, porque no quiso reforzar. Y Libertad tiene con qué, Ricardo. Libertad tiene tiempo, unas semanas más, hasta el otro viernes, que va a ser el 27. Y me parece que lo va a tener que hacer. De lo contrario no tiene buen futuro. Es más, yo te digo, hoy se va Chiqui antes, si se quiere ir él. No sé si lo van a sacar, no creo.
y viene Bartolo, y a Bartolo le van a traer refuerzos. Bueno, pelota al fondo sale Rubeñú. Amaro Gaule, la camioneta al mejor precio ante $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Redes arroba Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobrar seguro, cobrar con Mango. Bueno, Víctor, cerramos tu trabajo, ¿te parece, Víctor? Porque no hay tiempo después, ¿verdad, Víctor? Perfecto, será hasta la próxima. Quedamos obviamente con la conferencia de ambos entrenadores para más adelante. Señor, mañana Víctor con el Superclásico, con Arturo, Ricardo, los compañeros. Mañana inmensa cobertura de fútbol a lo grande. Sí, Darío con el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Diego Iván. Rubeñú le va a ganar a Libertad por 1-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. El comentario final de Ricardo en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBTL en 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, una entrada que pudo haberle costado más caro a Min Molinas, un golpe en el rostro al jugador de Rubeñú. No entendí por qué lo sacó a Lucas Sanabria. Quizás no estaba haciendo un trabajo brillante, pero era el jugador que tenía más claridad de mitad de cancha para arriba. Y con la salida de Lucas creo que Libertad perdió mucho la mitad de la cancha, perdió mucho el control de la pelota, le cuesta y le sigue costando. Amin lo podía haber hecho, sí, pero se encontró muy solo, después salió Campuzano. Anteriormente había salido Martínez, como que se desarmó un poquito allí. Libertad con las intenciones que tenía en el inicio, en el armado inicial. Y Rubeñú aprovechó la entrada de Steven Pérez, que en la primera ya baja de buena forma, la segunda saca un cabezazo impecable y la tercera fue gol para el conjunto de Rubeñú, que lo está ganando y lo está ganando bien, porque el partido no tuvo un equipo que haya manejado demasiado la pelota, que haya sido muy determinante o muy superior. El que aprovechó mejor fue Rubeñú y lo está ganando. Muy bien, esto termina. Después estamos con Jorge Casal, con Jorge Niño Sosa. Ya se viene 2 de mayo, Recoleta. En verano paga con tarjeta Banco, bodegas, restaurantes, supermercados y la dirección de San Ver Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Banco, crece y la raíz. En Concasa, Caladrillo te cobra más o menos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Se termina el partido aquí en Uruguay. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 770 puntos en la web. En punto farmacia, tu salud, tu belleza y tu economía. Muy bien, señoras y señores, termina el partido. Hasta acá dijo el árbitro Álvaro Jiménez. Y Rubeñú hizo el gasto del partido. Rubeñú, se felicitan los ñuenses, se felicitan los albisverdes, que le ganó nomás a Libertad al Gumarelo por 1-0. Terminó el partido en Tuyucuá. Monumental. Relató Diego Iván. Vamos con los Jorge para el partido 2 de mayo. Recoleta con ustedes. Gracias, Diego Iván, señores. Aquí estamos esperando por este juego entre el 2 de mayo y Recoleta. Partido que da prosecución a la fecha número 6 del torneo Apertura en el Estadio Río Parapití. Arbitraje de Aldo Quiñones, asistido por Diego Silva y José Mercado. El cuarto árbitro César Rolón, en el bar José Armoa, y el asistente bar Esteban Testa. Recordando que el conjunto del 2 de mayo viene de caer por el torneo local en su última presentación ante Ameliano del San Siro, pero en Pedro Juan jugó en estos días Copa Libertadores de América enfrentando al equipo del Sporting Cristal en condición de local. El partido terminó 2-2 allí en la fase 2 del repechaje del torneo más importante del continente. Hoy una mezcla de vuelta de habituales titulares y suplentes allí para encarar este partido frente al equipo de Recoleta, que viene de ganar en Itagua ante Luqueño por la cuenta de 2-1. Victoria de Rubeñú ante Libertad. Aquí estamos con todos los compañeros para 2 de mayo enfrentando a Recoleta. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Jorge? Me voy a decir, Gustadito, ¿qué tal estamos? Porque estamos cambiando allí, cambiando los rostros, las caras, imaginamos la gente de Libertad. Duro golpe nuevamente para el Gumarelo, para este partido, y lo que significó el triunfo de Rubeñú, triunfazo sin dudas allí en Tuyucuá. Sin duda debe estar quejándose esa preferencia después de este duro golpe, con alguna crítica, con alguna queja allí encima, seguro que sí. Pero ya vamos con el repaso de lo que nos trae en la terraza del país. Nosotros estamos en estudios centrales aquí de Monumental. Sala internacional se decía normalmente, esta es sala local. Sí, HD
con todo el equipo de prensa, con Raquel a la cabeza, allí con Miles, con Javier en la asistencia. ¿De quién? Siempre me olvidé la compañera, soy malo en la memoria. Naida, ahí está. Naida y Luana, nadie, esta, equipo completo. Así mismo, equipo completo. Nosotros ya listos, prestos para esta versión del 2 de mayo, con una cara totalmente opuesta a lo que se da una cosa en Copa, la gran cantidad de aficionados. Aquí torneo local, más modesto, dentro de lo que tiene que ver con la presencia de los aficionados, pero igual están los más fanáticos que están en la zona de las plateas y las preferencias para este partido entre el 2 de mayo y Recoleta. Gustavito. ¿Varias amigas? Sí. Ah, sí. ¿Y cómo se llama tu amiga? ¿Y dónde están? Se llama Mariana, ¿Y Gabriela, Paula, Ciara. ¿Aras? Kiara. Niaras. Kiara. Kiaras. Ah, wow. Y está en sintonía, fanática de Recoleta, Ana. Saludos para Ana, recordando también. Fanática de Recoleta, siguiendo a su canario querido, al canario. Sí. Este partido, allí el dato también. Ya estamos listos, prestos para lo que va a ser este partido. Arranca minutos, vamos con la formación de los equipos. Jorge Luis Costella tiene todo apuntadito allí. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Con lo que decía Niño, poca gente, va Ángel Martínez en el arco del 2 de mayo, Juan. Cada vez que cargas con Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y los canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. René Rodríguez, Miguel Barreto, Pedro Sosa, Ulises Coronel, Elías Alfonso, Colmán, José Díaz y Brian Ayala. Arriba, Henry Riquelme junto a Diego Acosta. El 11 del 2 de mayo, Juan. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTIC con 30 años formando profesionales en todo el país, Jorge. Señores, va a comenzar el fútbol. Lalo Quiñones está mirando su cronómetro. Recoleta con Ferreira en el arco, Echeguren, Marota, Mosquera el colombiano, Monzón. En mitad de terreno, Báez, Espínola, Alexander Franco y Junior Noguera. Arriba, Parsaju junto a Alan Will. El 11 que dirige Jorge González. El conjunto canario allí en Pedro Juan Caballero. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Señores, arbitraje Lalo Quiñones, que ahora da la orden. Comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Pelotazo largo, va corriendo Alfonso sobre la banda derecha queriendo ganar fondo de cancha. Elías Alfonso, que suele jugar habitualmente de titular en Copa Libertadores, arranca de vuelta para este partido, recordando que el 2 de mayo va a visitar Lima para enfrentar el martes a Sporting Cristal. Saca la pelota desde el fondo Ferreira para Recoleta. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más peques se pueden necesitar. Escribinos al 0982-60-30-30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y mucho más. Casa Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota le va quedando a Marota con Mosquera jugando para el 10 para Nogueira. Se viene el conjunto de Recoleta. Mosquera tiene la pelota el colombiano. Juega por abajo sobre Monzón con el esférico, la salida del conjunto canario. Quiere proponer Recoleta en el inicio del partido. Se viene Noguera al 10 para la visita. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. La pelota de Alexander Franco jugando por abajo sobre la zona derecha. Echeguren tiene el esférico, lo espera el 2 de mayo, al menos en el inicio es lo que se percibe, que el 2 de mayo lo va a aguantar allí, lo va a esperar al conjunto de Recoleta que comienza a proponer, Niño. Por lo menos en el inicio está con un plan de aguantar, de esperar el 2 de mayo, el que propone es la visita a Recoleta, que normalmente, por lo menos de las palabras de su entrenador y su propio presidente, les cuesta un poco el pasto natural, es cierto, ellos entrenan siempre en el sintético, se hacen fuerte allí. Hoy veremos cómo le va aquí con el césped natural al conjunto de Recoleta, recordando que si miramos un poquito los nombres del lado del 2 de mayo, varios de sus jugadores que normalmente vienen siendo titulares finalmente están jugando. Hay una mezcla de jugadores titulares y otros que no. Por ejemplo, titulares el arquero Martínez, titular también Pedro Sosa, el caso de Alfonso. De los titulares, sí, después ya casos como Acosta, que viene alternando, Colmán, Riquelme, más suplentes, es cierto, es más un equipo alternativo, pero los fijos titulares
Hoy está el arquero Martínez, el central Sosa y Alfonso, el extremo, en este caso, uno de los jugadores siempre diferente. Hablamos de Elías Alfonso. La pelota de Sosa justamente bajando de cabeza allí con Martínez, buscando la salida al equipo del 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Y recordad que la llave está abierta, tienen que ir a jugar allí ante Cristal en Lima. Esto será el martes a las 21:30 de nuestro país, allí sí, con todo el potencial. Y ya nos contaba el otro día el presidente que van en vuelo hasta Asunción y de allí por supuesto en vuelo también a Lima para cuidar todo lo que tiene que ver con el tema del cansancio, las horas, lo que pasó en su momento, que casi 3-4 horas quedaron por la zona de San Pedro, así que para buscar desde el lado físico que llegue la mejor manera, buscando, ¿por qué no?, otra clasificación, esta vez ante Cristal en Lima. La serie está igualada hasta aquí. Habrá salida de Ayala para el 2 de mayo. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Mosquera que arranca como lateral sobre el lado izquierdo, jugando por abajo. Está buscando la pelota sobre la zona izquierda. Alan Will para el conjunto de Recoleta. Tiene mitad de campo Alexander Franco. Retrocede con Espínola. Pedía falta allí Colmán. El árbitro deja seguir. Espínola y la salida para el equipo de Recoleta. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Mañana por la fecha 6 el superclásico del fútbol paraguayo. Será en la Nueva Olla a las 18:30 horas. El arbitraje para este encuentro, David Ojeda, en el bar Carlos Benítez. Toda la previa con fútbol a lo grande. Muy bien, mañana gran cobertura del equipo de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental en una nueva edición del Superclásico. 18:30, Cerro Porteño recibiendo el conjunto de Olimpia. Hasta aquí el único invicto del campeonato. Rubio Ñu le ganó de visita a Libertad 1-0. Múnich Original, amigos, asado y cerveza. No nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre-recibe, filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. La pelota le va quedando Ulises Coronel, que arranca sobre el lado izquierdo como lateral en el conjunto del 2 de mayo. Alta presión del capitán Báez. Zafa Coronel en mitad de terreno. Le va quedando a Colmán, toca con Díaz, buscando la salida del 2 de mayo. En San Justo Hierros, Anclos, Blanchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-308813. Redes San Justo Hierros. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla. Ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Consiguió su primera victoria Rubio Ñu en el campeonato. Le ganó Libertad por la cuenta de un gol contra 0. Cuando Sosa golpea de cabeza, la pelota le va quedando sobre la banda derecha. Ataca Cheguren, va Recoleta, pelota al área. Intentó de cabeza. No pudo conectar allí Alexander Franco. Pelota que favorece al equipo de Recoleta. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100. WhatsApp al 0984-444-037. Universidad Americana. Así quiero estudiar. Así es la Americana. Aldo González finalmente arrancó en el conjunto de Recoleta allí en punta con Alan Will, porque en principio estaba anunciado otro futbolista, Aldo González, el que está en la delantera del equipo de Recoleta. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. En la presentación de los equipos, Aldo González estaba en el banco. Habrá que ver si allí en el momento del calentamiento algo sucedió, porque como bien decías, Aldo González figuraba en el banco en el equipo de Recoleta, pero finalmente es titular, el hombre con camiseta 23 en la formación. Balsacudo estaba en principio, sí, salvo que fue un error en el flyer, que habrá que ver también. Después vamos a preguntar a la gente de Recoleta. Puede que un error de tipeo, así que a veces se da también a la hora de preparar el flyer correspondiente. Ahora están González y Will en el ataque, reiterando: Ferreira en el arco, Echeguren, Marota, Monzón, Mosquera, Báez, Espínola, Franco, Noguera. La presencia de Aldo González y Alan Will. Así va la visita. El partido está 0-0, Juan. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Busca la salida del equipo norteño con Miguel Barreto, que arranca de titular. Hubo falta justamente allí en ataque de parte de Cheguren. Es lo que el árbitro indicó, en realidad la mano de Báez. Tiro libre.
Señores, en su terreno, tiro libre para 2 de mayo. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café y Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Atención, remata al arco que cerca pasó. El disparo del capitán Wilfrido Báez casi sorprende a Martínez. Pasó rozando el travesaño, la primera clara de Recoleta, niño. Sí, porque sigue presionando arriba el Canario. Siempre les cuesta contra equipo alternativo al 2 de mayo. Si bien hay algunos que son titulares, pero casi en un 70% de equipo alternativo. Buena recuperación después de esa salida con complicaciones del equipo norteño. Tiene buena pegada su capitán Báez, Wilfrido. Sacó el latigazo, la pelota sobre el travesaño. Casi de anotar en esta Will Báez, como dice su camiseta, el hombre del Canario. De momento mejor la visita. Va a sacar Sosa para los de mayo. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell, más info en Shell, @Shell Paraguay. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Noguera tiene la pelota, el 10 desplaza en campo rival, jugando por abajo para Mosquera. Toca la pelota ahora en su campo. Recoleta es el que asume el rol del partido. El protagonista aquí, al menos en estos primeros 9 de juego, ese conjunto de Recoleta. Golpeando de cabezamiento de terreno Espínola. Va la marca de Colmán, intentando recobrar el frico el 2 de mayo con Acosta. El rebote le va quedando a Marota. Toca en su terreno, mueve la pelota en su campo. Recoleta. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clases ya llegó a la Caja Mutual. Todos hablan del Mundial. Con Slop del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Infoslopdelsol.com. Mañana el clásico del fútbol paraguayo, 18:30. Gran cobertura de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental. Dirige David Ojeda. Señores, Cerro recibe Olimpia. Descuentos reales de Catedral hasta el 50% por call center 627-7000. 30% con tarjetas crédito universitaria. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Automóvil Supli, tu aliado de confianza en repuestos hace más de 70 años. Descuentos de hasta 70% en repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. La pelota le va quedando sobre la zona izquierda al equipo del 2 de mayo con Ulises Coronel. Levanta el balón en Brian Ayala, pide falta. Quiñones, el árbitro del partido, deja seguir indicando que no ocurrió absolutamente nada. Habrá saque de meta, lo va a hacer Ferreira para Recoleta. Juan. Energigas, llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Sube Alfonso sobre la banda derecha. Le queda el gol a Coronel. Tira. Le pegó mal afuera Colmán. Colmán fue el que remató esta primera gran chance del 2 de mayo, niño. Sí, en chances, en posibilidades, está atractivo el partido, así como ese disparo de media distancia, que fue bastante interesante el anterior de Will Báez. A esta respuesta del 2 de mayo, jugada por derecha, la importancia de Elías Alfonso ganando sobre ese sector, fue Acosta allí también a pelear. Defensa medias del equipo canario, le rebota, le queda justita esa pelota allí a Colmán, que sacó el latigazo, se fue relativamente cerca del poste izquierdo. Fue buena la llegada del 2 de mayo con un jugador diferente. Hablamos de Elías Alfonso llegando sobre el sector derecho. Ahora sí, de a poquito va saliendo ese encierro inicial el cuadro local 2 de mayo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Que 2 de mayo Recoleta están empatando en el norte 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. El domingo se va a cerrar esta fecha en Capiatá a las 20. Luqueño enfrentando a Guaraní. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Rodríguez bajando de cabeza ante la marca. ¡Epa! ¡Qué duro le entró el Mosquera, colombiano! A Rodríguez. Puntea la pelota, pero después deja el botín, Y al final, ¿quién le pateó a quién? Me quedó la duda. Porque parecía que Mosquera fue el que le reventó a Rodríguez, pero quedó hecho trizas el colombiano, niño. Sí, y parecía que él era el que levantó la pierna allí, pero al final cayó el de 2 de mayo. Vamos a ver la reiteración de la situación allí. ¿Qué pasó con Mosquera? Un hombre que ya tiene mucho recorrido. Ahora cayeron los dos. Ahora también está caído Rodríguez. Duelo de laterales. Pelota arriba. Y sí, un choque. El colombiano le metió la pierna sur. Primera pelota. Y después deja la pierna ahí. Le salva que no es el botín, sino la rodilla. Con la rodilla terminó siendo el impacto allí de Mosquera por el brazo de Rodríguez. Si era con la suela del botín ahí, la famosa plancha aérea, ahí cambiaba la cosa. Finalmente fue
Un golpe importante para uno y otro. Mosquera y René Rodríguez, parte del fútbol, si se puede decir así. La acción no hay revisión, o no creo que sea revisión, porque primeramente va a la pelota del lateral colombiano. Señores, 0-0. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo Tagostar Stock, redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan. Deja de entrar en escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Paraguayos destacados por el mundo. En Irán marcó doblete Diego Torres y un gol de Mauro Caballero para la goleada del Chador Malu 5-1 sobre el gol Sirham. Bien por los paraguayos, entonces hay doblete de La Torres. vez pasada marcó Tazú. De Maurito. Tazú también. Es el otro paraguayo que está. Son 3 paraguayos que están en ese equipo. Iraní. En Irán. Bien por los paraguayos que están por allá. Señores, va a sacar la pelota desde el fondo Ferreira. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pedí tu motobuller, cuotas desde 259.000 sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Podés ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estilo de esquina, corner sobre la zona derecha para el equipo de Recoleta. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 14 tenemos de la primera parte del partido. Está 0-0 Juan. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. El centro de más vino. Gol, 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 gol. De Recoleta, de Marota, de Nicolás Marota, de un tiro de esquina y no fue con golpe de cabeza, fue con la pierna izquierda porque esa pelota venía bajando desde el lado derecho al centro, señores, por parte del capitán de Wilfrido Báez, atropellando, empuja la pelota allí al fondo el zaguero Nicolás Marota, se arroja Martínez, no llega a alcanzar el golero del equipo local y pasa al frente el equipo, el conjunto, el cuadro de Recoleta con la zurda, venía atropellando desde el punto penal prácticamente Marota. Señores, fecha número 6 del torneo, apertura en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo 0, Recoleta 1, Nicolás Marota para el Canario. Monumental. Y en este duelo plumífero está ganando el Canario al Gallo. Sí, Marota se anticipa muy bien a todos allí. Se durmieron los centrales del 2 de mayo, pero decíamos, está mejor la visita, está mejor Recoleta. Ese centro se anticipa a todos y de puntina allí ubica muy bien ese pie izquierdo para abajo al poste derecho del arquero Martínez. Definir muy buena forma apareció Marota del central del equipo canario para dar el primer picotazo en este duelo plumífero. Gana el Canario del Gallo en Pedro Juan 1-0. Momento del gol. 14 minutos, primera etapa. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Señores, 2 de mayo 0, Recoleta 1. Y su seguros Chaco. El martes Sporting Cristal recibe el 2 de mayo, noche de Copa Libertadores. En Concasa, cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Bancodo paga colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin intereses. Bancodo crece desde la raíz. Sosa tiene la pelota obligado, el 2 de mayo salir a buscar ahora. Y eso le va a generar espacio a Recoleta para aprovechar de contragolpe. Alfonso Decano para Colmán. Colmán quiso zafar de la marca de Mosquera, el colombiano atento. Colaborando por el medio Alexandro Franco. La pelota le va quedando al 10 Noguera. Para el colombiano Daino Mosquera. La pelota otra vez para el 10 Noguera. Noguera jugando por bajo sobre la presencia de Monzón. Toca con Marota. Sale la visita. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Buscando el segundo Recoleta. Pelota dentro del área. Va a esa punta. Le quiere pegar a lo González.
González, segundo en camino. No, Sosa, el remate a la carrera de Echeguren. No tenía ángulo, pica Mosquera, quiere alcanzar, no llega. Habrá saque de costado cerca del banderín para el equipo local. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Gana Recoleta 1-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos e Uniones, Café y Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota le va quedando a Barreto, el zaguero que juega allí en el fondo con Sosa. Pelota ahora sobre el lado izquierdo con Ulises Coronel. Coronel para Brian Ayala. Va recogiendo el rebote José Espínola. Ojo que Recoleta quiere el segundo con Aldo González. González con la pelota de espaldas al arco. Deja para Espínola. A retroceder con Echeguren. Con Marota. Mueve la pelota al autor del gol. Recoleta de visita. Por ahora 1-0 le ganan los de Mayo. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Partido de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores. Este martes 24. Sporting Cristal recibe al 2 de mayo a las 21:30 horas en el Estadio Nacional de Lima. La ida en el Río Parapití terminó 2-2. Sí, señor. El martes, el 2 de mayo, buscando su clasificación. Esta vez frente al Sporting Cristal en Lima. Sí, veremos si se da o no otra vez un buen resultado para el equipo paraguayo. Hoy 2 de mayo en la versión local también está cuidado. Está perdiendo puntos importantes. En un momento le puede pasar factura, ya le va de a poquito pasando facturas a doble competencia al equipo norteño, al Gallo. De momento en el duelo avícola gana el Canario al Gallo. Es así, Juan. En Rumbo estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbo, si sea de seguros, protegiendo tu futuro siempre. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Bancop paga colegios y universidades hasta en 12 cuotas sin intereses. Bancop crece desde la raíz. Señores, el gol de Marota por ahora ganando Recoleta de visita 1-0. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 770 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes de compras si accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción y cupones extras. Vení al ahorrazo y cuando más compras, más chances tenés de ganar. El tiro de esquina para la visita, Juan. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Al centro, pelota arriba, Mosquera, el colombiano de cabeza pasó cerca. Mucho mejor Recoleta. Se lo nota algo cansino el equipo de los de Mayor. Sí, el equipo suplente no está aprovechando la oportunidad que tienen. En el juego aéreo estaban con muchas dudas. En el fondo, en esta muy buena ejecución nuevamente el 10 Junior Noguera al centro. Apareció el colombiano. Para el cabezazo hablamos de Mosquera. Cerca del poste izquierdo. Avisó en esta otra vez Recoleta. Le está costando bastante el partido al local. 2 de mayo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa. Petro Chaco. Precio calidad de litro de aceite indica Jorge. 2 de mayo 0, Recoleta 1. Y su seguros Chaco. Los primeros días de marzo, el 4 de marzo, arranca la Copa Sudamericana para los equipos paraguayos. Duelo de equipos paraguayos. En el Defensores del Chaco, Tenidense Olimpia. El 5 de marzo, Nacional frente a Recoleta. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Vuelta a clases, comprando 4 cubiertas Cumo. Te llevas una mochila gratis. Condiciones en las redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. Levanta la pelota Ferreira, arquero de Recoleta. Balón por el medio para el colombiano Mosquera. Mosquera retrocede ahora. Juega sobre Monzón, que se profila. Otra vez con Mosquera, que se proyecta. Le cierra el camino. Rodríguez pega la pelota en el colombiano. Lateral en ofensiva para los de Mayo. En Argentina, por la fecha 6, está cayendo Tucumán con Javier Domínguez de titular. 1-0 ante Instituto. Van 47 minutos del primer tiempo. La pelota en la salida. Le queda Martínez. Martínez pone el esférico allí con Sosa. Sosa con Barreto. Se vienen los de Mayo. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Barreto pone de esférico sobre Coronel. Coronel descarga, mitad de campo para Díaz. Levanta la cabeza, cerca del área, aparece Diego Acosta. Lanza sobre la banda derecha, corre. Atención, Elías Alfonso. Lo acompaña Rodríguez, puede estar el empate. Es apuro Elías Alfonso. Bastante largo el centro, hace el esfuerzo Ayala. Alcanzará, llegó pegado a la raya. Juega para Coronel, quiere enviar el centro. Le queda Ayala, cayó, no hay falta. El árbitro deja seguir, reclama Ayala. Recoge el rebote, Coronel va a insistir en los de Mayo. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640.
18:30 Cerro Porteño Olimpia. Dirige David Ojeda en el bar. Carlos Paul Benítez. Sábados de descuentos en Supermercados Stock. 15% con tarjetas crédito Itaú y 20% con tarjetas Personal Bank Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial. Los cortes premium de Shorty Beef y llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Levanta la pelota desde el fondo, lateral Mosquera, pelota arriba para Aldo González, que bien bajó. Atención, corre, pica, metiéndose a Languil. Otra vez el colombiano. Mosquera quiere colocar el centro, zafó de la marca de Colmán. González para el gol, le queda el tanto. Mosquera dentro del área, apunta, coloca centro. Oportuna marca de Díaz, cerrándole el paso, parecía el segundo de Recoleta, niño. Buena conexión allí sobre el perfil izquierdo. Sigue haciendo todo de Recoleta. Permanentes indicaciones de su entrenador. Muy buen comienzo de Recoleta. Flojito 2 de mayo, pero en esta se terminó equivocando. Después Mosquera, que se proyectó, ganó, hizo el 1-2, la pared del centro. Terminó bloqueando allí el defensor Rodríguez del 2 de mayo. Parecería que el local es Recoleta y el que se defiende el 2 de mayo, pero en realidad le está costando bastante al equipo alternativo que tiene 2 de mayo. Igual tiene nombres importantes como el de Brian Ayala. Inclusive muchos se preguntan por qué no Brian Ayala titular, por qué no Acosta. Hoy, por ejemplo, estos futbolistas están arrancando de titular en la formación del 2 de mayo. Tienen que ir aprovechando también las chances que le da su entrenador de jugar desde el vamos. Rodríguez y la salida para los de mayo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. El Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con las tepas doradas de Coca-Cola y Powerade, participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la albirroja. Y tiene razón en reclamar a Costa, porque me parece que hubo una falta sobre él, pero el árbitro dejó seguir. En realidad le termina cobrando la falta a Diego Acosta sobre el zaguero, allí sobre Marota, autor del gol. 24 clavados, señores, tiro libre para Recoleta, que gana 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no lo dejes ir. CNT se pone muy. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Suntec y Volve. Encontralos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Muy bien, va a sacar Espínola. Saludos al amigo Silvi en la zona de Itagua. A pesar del horario y del clima, él está haciendo su caminata. Hoy no juega Itagua, le corresponde fecha libre en fútbol de salón. Así que un abrazo para el querido amigo Silvi, reportando sintonía. Salida para Recoleta. La Plata Empeños y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Dame tiempo, Juan, porque se va a Costa metiendo cerca del área. Puede estar el empate. Luego de esta acción marcamos el tiempo de juego. Corre Elías Alfonso, quiere colocar el centro, balón al área. De cabeza saca Marota. El rebote le queda a Díaz, apunta Coronel. Perdió la pelota ante la marca de... Es otro centro, pelota al área. Acosta no pudo de cabeza. Atento para la marca Marota, despejando cuando iba Diego Acosta para conectar de cabeza. Ahora sí con todo al 2 de mayo. Sosa levanta la pelota, está en posición adelantada, no participa ya. Habrá salida para Recoleta, que gana de momento 1-0. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTIC, información que transforma tu futuro. La salida del conjunto de Recoleta con Echeguren. Pide la... Sí, niño. Alexis Fariña ya está observando el partido allí en las preferencias. Nuevo refuerzo del 2 de mayo. Y algunos integrantes que no están citados para este partido en la zona de preferencias, entre ellos el ex Cerro. Hoy se iba a préstamo del 2 de mayo Alexis Fariña. Es así, 2 de mayo visita Lima el martes, juega frente a Sporting Cristal. Noche de Copa Libertadores de América. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroband. Descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 0982 60 30 30. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Falta de mitad de terreno, la infracción sobre el volante de Recoleta. Espínola, otra vez Acosta. Me parece que va a aparecer la primera tarjeta amarilla. Tiro libre para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Acosta sigue reclamando el primer amonestado. El delantero
del conjunto del 2 de mayo que le sigue reclamando al juez a Quiñones. Señores, en mitad de terreno, tiro libre que favorece a Recoleta, que gana 1-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Va a sacar la pelota desde el fondo. El arquero del conjunto de Recoleta, hablamos de Ferreira. Levanta el balón sobre la banda derecha, corre, pica. Luego González quiere bajar de cabeza. Consigue su propósito porque allí aparece Cheguren sobre la banda diestra. Pica bien, ahora va, es el capitán. Error de Ulises Coronel. Logra recapturar en el rebote. Pelota para Barreto, saca el zaguero del 2 de mayo. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y mucho más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Termocalentadores Peinza. Calientan más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peinza, una empresa del Grupo FB. Levanta Díaz, la pelota va cayendo en terreno del conjunto de Recoleta. Intenta Henry Riquelme. El balón para Díaz en mitad de terreno. Recoge el rebote Noguera, el 10 del conjunto de Recoleta. Buen pase, picando González dentro del área hasta el segundo. Balón al área, corta oportunamente Barreto. Y atento en el rebote, se queda con la pelota Ángel Martínez, arquero del 2 de mayo. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Y el domingo 22 se cierra la fecha 6 con el duelo entre Sportivo Luqueño Guaraní, que será en el Erico Galeano a las 20 horas. Arbitraje para este encuentro de Derlis Benítez y en el bar Ulises Mereles. Muy bien, Rubio Ñu le ganó de visita a Libertad 1-0. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich original, amigos, asado y cerveza, nos nacieron juntos pero son inseparables. Múnich original, nuestra esencia cervecera. Intentó de cabeza Brian Ayala, pero no alcanzó. También Acosta se metía dentro del área, intenta, va por el empate del conjunto del 2 de mayo. Hasta aquí le cuesta la puntada final, gana Recoleta de visita 1-0. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, paraguayo como vos. En San Justo Hierro, Anclas, Blanchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Ventas al 0983-308813. Red de San Justo Hierro. Descartado Velázquez en Cerro Porteño. Lo van a probar a Leguizamón si es que juega o no en el arranque el clásico de mañana en el conjunto franqueado. La salida del equipo del 2 de mayo con Martínez. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. 2 de mayo 0, Recoleta 1. Y su seguros Chaco. Colman tiene la pelota sobre la zona derecha, está cargando el conjunto de los de mayo. Va el equipo de Ledesma tratando de aproximarse al arco defendido por Ferreira en esta victoria momentánea del cuadro de Recoleta de visita 1-0 con el tanto hecho por el zaguero Marota. La pelota de Rodríguez para Sosa, distribuye bien con Barreto, se aproxima el 2 de mayo. Plan de leche de Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Convocatoria 2026 posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Falta sobre Henry Riquelme, tiro libre, peligroso que va a tener el conjunto del 2 de mayo, niño. En esta sí, se juntaron bien allí Riquelme, Alfonso, el propio Brian Ayala. Le termina cometiendo falta aquí el defensor Marota. Tiro libre importante, que si aprovecha puede llegar a la paridad 2 de mayo porque le está costando un montón generar situaciones al equipo norteño, pero tiene la chance, era Monzón el que le terminó cometiendo la falta. Epa, cuidado, parece que Xavier Mosquera está ahora en el suelo. Sí, efectivamente algo pasó con Mosquera desde lo físico, no sé si ese movimiento anterior donde había chocado con el lateral. Se vendrá una modificación, se vendrá un cambio del lado de Recoleta, ya vamos a confirmar. No va a seguir Mosquera, no sigue Mosquera. Y sí, fue allí, en ese movimiento, la lesión de Mosquera, en esa pierna levantada. Ríos, camiseta 18. Dato con el nombre, eso a buscar aquí por aquí tenía. Pedro Ríos, si no me equivoco, niño. Pedro Ríos, ahí está, Pedro Ríos. Y este cambio por la lesión de Mosquera, el colombiano. Informó
Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Tiro libre para los de Mayo cerca del área. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Pedro Ríos dentro del campo de juego y forma parte de la barrera. Atención con este tiro libre. Trece la muralla, señores. Lo quiere empatar Brian Ayala. Y en la semana tuvo 2 tiros libres claros frente a Sporting Cristal. Desaprovechando en el juego que terminó 2-2. A ver si en esta aprovecha por el campeonato el disparo. Saca el arquero Ferreira como puede. La pelota se va a perder a un costado lateral cerca del banderín para los de Mayo. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Quedó fulminado un futbolista de los de Mayo en el área. Hay pausa. Gana la visita Recoleta 1-0. Con Recuperal activa tu energía extra. Una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium. Evolucionamos juntos. En un segundo todo puede cambiar. Una caída, un choque. Te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Señores, salida que favorece al conjunto de Recoleta. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 021-218-4000. Solicítalo ya, Caja Mutual. El Mundial se vive en Slop del Sol. Juga y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slopdelsol.com. La pelota le va quedando a Lo González que quiere el contragolpe para el conjunto de Recoleta. Se le termina yendo el balón a un costado. Hasta aquí el juego, niño. De a poquito va creciendo el 2 de mayo. Primeramente, todos esos 25, casi 30 minutos de partido era todo de Recoleta, salvo una situación en donde estuvo por el menos en 3/4 de cancha para arriba a 2 de mayo. En esta última, sí, con el tiro libre anterior, la falta que le hicieron a Ayala, algo de Elías Alfonso. Ahora como que comienza a encontrar la pelota también el 2 de mayo y a generar alguna situación de riesgo hacia el arco de Recoleta. Le costó mucho el comienzo, pero de a poquito va saliendo esa atadura inicial 2 de mayo, que es cierto, está 1-0 abajo en el marcador. Es más, tuvo alguna chance de marcar el segundo equipo canario, pero ahora el que quiere igualar es el local. Habrá pelota salida que favorece al conjunto de Recoleta que continúa ganando 1-0. Descuentos reales de Catedral hasta el 50% por call center 627-7000, 30% con tarjetas crédito universitaria. Informasas Catedral, amamos cuidarte. Automóvil Supli, tu aliado de confianza en repuestos hace más de 70 años. Descuentos hasta el 70% en repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Intentan los de Mayo con Rodríguez que se va metiendo sobre la banda derecha en campo rival. La marca de Noguera, Rodríguez desplaza, encaró, escapó de Noguera, falta de Espínola, pide una tarjeta para el volante de Recoleta. El árbitro cobró la falta, no saca la tarjeta. Tiro libre en ataque, tiro libre para los de Mayo. Con Enzo Jiménez y Agustín Sández, Rosario Central recibe a Talleres de Córdoba de Ronaldo Martínez a las 22:15 horas en el fútbol argentino. Y sacó la tarjeta amarilla para Espínola. Quiñones le exhibe la tarjeta amarilla al volante de Recoleta. Tiro libre para los de Mayo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite. Liga, Jorge. Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, se lo Recoleta 1. Y su seguro, Chaco. Mañana el clásico lo dirige David Ojeda, 18:30, Cerro Porteño Olimpia. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se encienden con Upisa. Choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Va al centro de Colmán, saca la pelota al arquero con golpe de puños. Hablamos de Ferreira. Recoge el rebote Ulises Coronel, otro centro, despeja Pedro Ríos que acaba de ingresar reemplazando al colombiano Mosquera que salió lesionado. La pelota le va quedando a Rodríguez sobre la zona derecha, quedó tendido un futbolista de Recoleta, va cargando la visita, se mete Noguera, buena marca en el fondo de Pedro Sosa, se viene Alfonso para el 2 de mayo. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Cito Tereste, Carapeguá y Pilar. Unisal, para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Pelota a profundidad, no llega al balón Alan Will, atento Ángel Martínez desactivando el ataque de Recoleta, pero nadie se muestra, se enoja Martínez, tendrá que apostar por el pelotazo, la salida para el equipo local. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Carga el equipo de Recoleta, segundo en camino, disparo al arco, salvo el arquero, salvó Martínez, señores, el remate a Balanguil, recostado sobre el lado izquierdo, metió la diagonal, disparo por bajo,
Alejo. Y allí termina desviando Ángel Martínez. Parecía el segundo, niño. Parecía el segundo. Otra vez complicaciones en la salida. Le bloquearon bien allí a Sosa. El rebote. Espínola fue a pelear. Se encontró muy bien con esa pelota. Alan Will sacó el derechazo. Poste y afuera. En esta estuvo cerca del segundo Recoleta con el disparo de Will. Y esa salida en falso en el fondo de Sosa apuró nuevamente la visita. Sigue ganando Recoleta 1-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos se unió en Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota de Brian Ayala no puede controlar en el medio, reclama una falta, le sacó de manera lícita el balón, el 10 Noguera. Sigue protestando Brian Ayala, la victoria de Recoleta 1-0. Amarok Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Encara Noguera al 10, el disparo al arco pasó lejos del arco de Martínez. Le cuesta de vuelta al 2 de mayo, parecía que iba a reaccionar. Se va quedando de vuelta el equipo de Ledesma. Pelota para el conjunto del 2 de mayo. Pusieron mal tu alias o número de cuenta. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Recobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Balón en poder, Marota saca el autor del gol con la pierna zurda, despeja el zaguero de Recoleta que está ganando por ahora 1-0, justamente con el tanto hecho por Marota. La pelota de Monzón se le termina yendo el esférico a un costado lateral cerca del banderín para los de Mayo. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 39, la etapa inicial, el 2 de mayo busca la paridad. El balón de Barreto lanza sobre la zona izquierda. Allí se muestra Coronel con el esférico en Carosa, fue de la marca de baja, capitán de Recoleta. Aunque va la presión de vuelta del centrocampista visitante, le queda Sosa para el 2 de mayo. Pedí tu Motobuller, cuotas desde 259.000 sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 099-463-777. Recoleta, señores, le gana por ahora 1-0 al 2 de mayo de visita. Rubio Ñu le ganó a Libertad en condición de visitante 1-0. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. El 10 Noguera tiene la pelota, juega por abajo, retrocede todo con el lateral derecho Echeguren. Echeguren también para atrás con Ferreira. No hay apuro en Recoleta. Está administrando bien el trámite del juego. Gana 1-0, niño. Toca, rota, mueve, no se apura. Recoleta en el fondo. Sobrio partido hasta aquí el equipo visitante. Y eso que ya tuvo sus chances, sus posibilidades para anotar el segundo. El que tenía que despertar más de 2 de mayo, que tuvo unas ráfagas de momentos donde parecía que despertaba, pero le cuesta mucho a este equipo alternativo. Si bien hay algunos nombres importantes igualmente en este 11 principal que presenta el local 2 de mayo. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, 0, Recoleta 1. Y su seguro Chaco. La pelota en poder de Lucas Monzón, cruzando mitad de terreno, juega por abajo para el 10 para Noguera, construye la ofensiva visitante, aunque vuelve a retroceder con Monzón, para atrás con el arquero Ferreira, la hace rotar Recoleta. Con Casa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. En verano paga con tarjetas Bancot en bodegas, restaurantes, supermercados y heladerías de Samber y Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Bancot, crece desde la raíz. Muy bien, saludos al querido amigo Sebastián, chofer de plataformas, reportando sintonía en Mariano Roque Alonso. Saludos para él, siempre de la zona de Roque Alonso. Epa, hoy somos rivales, entonces, porque Lambaré enfrenta a Roque Alonso. Sí. De la zona de Roque Alonso. Saludos para el amigo Sebastiano, allí reportando sintonía. ¿Cómo se le va un paquete el otro día en la eliminatoria del fútbol de salón? Que tuvo fecha libre el miércoles. Me gusta y mucho en el mundo del interior. Va a ser en Caguazú la parte final. El campeonato en su parte final en el departamento de Caguazú. Sí, con sede principal en Caguazú y las subsedes de Coronel Oviedo y repatriación. Muy bien, saludos a toda la gente de Caguazú también que siempre reporta sintonía. Señores, salida para Recoleta. Sorteamos un viaje para 2 personas. Dame tiempo porque está el segundo, vino afuera, remate al arco.
¡Qué error en el fondo del 2 de mayo! Se metió dentro del área, no lo puede creer Alan Will. Parecía el segundo. Desplazó la pelota dentro del área en diagonal y de puntín. Al estilo fútbol de salón le pegó a Alan Will y pasó cerca, niño. Me pareció que Barreto le terminó tocando, por eso se desvía ese tiro allí, no sé si, pero Barreto lo incomoda. Va cayéndose, no llega muy cómodo el tiro Alan Will, por eso termina de puntín. Sí, como bien decimos, fútbol de salón, formato fútbol de salón, allí la chance desperdiciada por Alan Will, es cierto, no llega. Allí nuevamente tenemos una reiteración, no llega cómoda el tiro. Era buena la chance, una muy buena situación que volvió a generar Recoleta, que de los dos es ampliamente superior, solo que la ventaja de momento es de un gol nada más. Está ganando la visita 1-0. El martes 24 es la vuelta del encuentro entre Cristal y 2 de mayo. El encuentro de ida en Río Parapetit terminó 2-2. La vuelta se va a dar a las 21:30 horas en el Estadio Nacional de Lima. El árbitro para este encuentro, Andrés Matonte, y en el VAR, Leodán González, uruguayos. Atención a lo que dijo Chiqui ahora en conferencia. Si seguimos así, no hay cuerpo que aguante de ninguno de los dos lados. Tenemos apoyo, tenemos conversación y agradecemos eso. Pero tenemos que seguir. Pero tenemos que seguir en este momento. Eso. Ahí está. Sacarnos creo que está bien ahí. Pero gracias a Víctor que nos está pasando. Atención con ese detalle. Vamos a pasar después la conferencia de Chiqui. Hace poco otro duro golpe para Libertad. Perdió el otro día ante Triniense. Ahora de local ante Rubio Ñu. Le dijo: si seguimos así, no hay su tercera derrota cuerpo que aguante de ninguno de los dos lados. Tanto desde el lado del cuerpo técnico, pero también los propios directivos. Si esto continúa así. Así que habrá que ver qué sucede. Y dijo, falta muchísimo todavía para llegar a la Copa Libertadores. Va saliendo el equipo de 2 de mayo. Sorteamos un viaje para 2 personas, todo incluido, a las playas de Cancún. 30.000 guaraníes de compra si acumulas un cupón. Vive el verano con Punto Farma. 50.000 guaraníes de compra si accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Ahí corregimos y dijo Chiqui, tenemos apoyo, tenemos conversación y agradecemos eso. Pero tenemos que conseguir salir de este momento. Ahí está. Gracias a Víctor Villalba que acaba de terminar la conferencia. En un momento le preguntaron por la Copa Libertadores y a eso respondió, falta muchísimo para la Copa Libertadores. Y no deja de tener razón Chiqui, porque no está levantando hasta aquí Libertad, por lo menos está en un momento bastante duro, difícil. El Repollero que hoy perdió ante Rubio Ñu, que hecho sea de paso es su primera victoria, ¿no? Su primer triunfo del equipo de Gustavo Bolívar en el campeonato. Venía de empates, derrotas, algunas buenas presentaciones, pero le estaba costando. Y esto también le va a meter presión al otro equipo en la zona de abajo, que uno de los recién ascendidos haya sumado de a 3 puntos importantes. Se llevó a Trinidad. Estilo libre en ataque para el 2 de mayo. En Villetas, una residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barda, la batería número 1. Reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barda. Hasta aquí no encuentra el camino el conjunto del 2 de mayo para tratar de emparejar el partido. Gana Recoleta 1-0 con el gol de Marota. A propósito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, 0, Recoleta 1. Y su seguro Chaco. 2 de tarjeta amarilla para quien. Me parece que es para Pedro Sosa, 2 de adición. Es para Rodríguez, René Rodríguez amonestado. Tiro libre en ataque, tiro libre para el equipo de Recoleta. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar a la Albirroja. Aposta a la sponsor oficial de la Albirroja. Cosito con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Se juega hasta los 47 de 2 de adición. Recoleta tiene un tiro libre cerca del área. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ven Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram May Flores. Le va a pegar a la pelota Noguera al 10. Está Espínola. Noguera coloca centro con la zurda. Balón arriba. Saca de cabeza Ulises Coronel. El rebote le va quedando a Báez. Báez apunta. Va a elevar el centro, señores. Se mete cerca del área. Quiere colocar la pelota arriba. Echeguren, aunque retrocede todo con el zaguero. Con Lucas Monzón. Mueve en su campo Recoleta.
Sábados de descuentos en Supermercados Stock, 15% con tarjetas crédito Itaú, 20% con tarjetas Personal Bank Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef y llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. No se conforma Recoleta, quiere el segundo antes de que termine la primera etapa. Al centro, saca Barrito la pelota al fondo, tiro de esquina para la visita. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El córner y termina el primer laxo, gana por ahora Recoleta 1-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerplay, participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. El 10 Noguera va a ejecutar el centro, va a colocar, señores, la pelota al área. Es lo último de esta primera etapa. Victoria de Recoleta con el gol de Marota, quiere el segundo. Va Noguera, pelota arriba, saca la defensa. Le queda Coronel, habrá salida para el 2 de mayo. Me parece que no hay tiempo. Se va a la primera etapa final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en el norte, en Pedro Juan Caballero, en el río Parapití. 2 de mayo, 0, Recoleta 1. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio del Niño Sosa en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y hablando de reportes de sintonía, fiel oyente el amigo Benito Maldonado. Saludo para él, esta vez desde Capiatá, no en Luque, nos dice el amigo Benito Maldonado. Está en sintonía con el gran amigo Ovidio Burgos. Saludo para el señor Ovidio, para don Benito. Es bueno saber que están del otro lado. Una etapa en donde sin duda predominó el juego de Recoleta. De los dos, el que está mejor, inclusive si vamos a un porcentaje 70-30 en cuanto al juego, a las situaciones, a chances. Inclusive llegó a estar cerca de un segundo gol, lejos 2 de mayo de poder llegar a la paridad. Si bien tuvo una aproximación, pero no terminó en una llegada real de peligro hacia el arco del portero de Recoleta. Cierto, equipo alternativo, pero no llegó a una situación de gol hacia el arco de Ferreira. No llegó hacia el arco de Ferreira. En un primer tiempo que le costó a 2 de mayo de los titulares, habituales titulares. Alfonso, Sosa el central, el arquero Martínez. Después sí, ya jugadores que normalmente algunos vienen alternando, otros más en el formato de suplentes, pero le cuesta con este equipo alternativo al 2 de mayo. Normalmente se hace fuerte, que en su casa le va bien al 2 de mayo. Últimamente le está costando un poquito. Hoy Martínez en el arco, René Rodríguez por derecha, Sosa, Barreto, Coronel, la zona defensiva, Díaz un poco más adelantado, la presencia de Alfonso por derecha, Colmán, Brian Ayala, Riquelme por izquierda y más adelantado la presencia de Acosta. Del lado de Recoleta también algunos cambios. Hoy, por ejemplo, arrancó el colombiano Mosquera por izquierda, después se fue lesionado por esa molestia. Ferreira en el arco, Echeguren, bien los centrales, Marota y Monzón, hasta aquí buen partido de ellos. Y si hablamos de buen partido en el mediocampo, lo de Báez, fundamental. Viene la recuperación Franco, también el propio Espínola, Junior Noguero haciendo el cerebro en la creación de este equipo de Recoleta, con otro buen trabajo de Will, del propio González. Pudo desequilibrar en el comienzo del partido con la situación, con el momento, con el detalle de la situación del tiro de esquina, con Báez ejecutando, Marota anticipándose a todos ellos más o menos cerca del punto del penal, se desmarcó muy bien. Definió con la pierna izquierda abajo al poste derecho del arco defendido por Martínez, y hasta esa parte el que buscaba, el que generaba era Recoleta. Terminó siendo justo por cómo se presentaba el partido, sumado que después tuvo más situaciones, algún tiro al palo de Will, algún disparo pedido de Báez, situaciones que se fueron presentando a lo largo de la etapa con un predominio de Recoleta. Y mirando así las chances, yo no recuerdo un tiro al arco hacia el arco de Ferreira de cierto peligro del lado del 2 de mayo. Sí, alguna aproximación, pero no lo necesario para generar alguna situación de peligro hacia el arco de Recoleta. En una etapa donde predomina el juego de Recoleta de la visitante el 2 de mayo en Pedro Juan Caballero, en el Estadio Río Parapití. 1-0 está ganando Recoleta con el gol de Marota, el central y no de cabeza, sino el centro, tiro de esquina, y se anticipó a todos para que con esa cachetada con el pie izquierdo termine anotando. Y hablando de cachetada, recibió en su casa
una cachetada dura, un golpe duro. Libertad. Vamos a la palabra de Francisco Chiquiarce. Triunfo de Rubio Ñu ante Libertad. Otra derrota para Libertad. Francisco Arce a continuación. Yo creo que, como ya tocamos el tema el fin de semana pasado, el partido pasado, estamos en un momento en donde hacemos cosas buenas y terminamos sin aprovechar, o terminamos mal de forma no muy displicente en algunos momentos la jugada como para convertir. Y hoy especialmente dejamos alargar el partido y era peligroso como ocurrió al final. Es un momento complicado, muy complicado diría yo, de encontrarle la vuelta, de sacar los rendimientos normales o a los que el hincha o nosotros mismos antes enfrentándolo, viendo de afuera, ellos tenían. Y eso, hay que trabajar, hay que buscar las variantes, las alternativas. La cancha es la que resuelve, pero previamente soy consciente de que nosotros tenemos que buscarle la vuelta, las alternativas en todo tipo, en todo sentido, para poder revertir, salir y darle capaz que mejores armas o dejarlos más sueltos, especialmente en la parte de la presión que existe por el hecho de que el club está acostumbrado a ganar siempre, no solo partidos y sí títulos también, y hoy estamos muy lejos de ese rendimiento que pueda llevar a ese tipo de situaciones. Están acostumbrados a ganar, mencionabas hace segundos. ¿Te parece que esa presión trabaja en demasía en estos jugadores por querer lograr el objetivo de ganar, darle una victoria al hincha, y que por ahí de repente pasa el no poder obtener victorias? Sí, evaluamos muchas cosas, no solo hoy después de perder, sino que en los partidos anteriores también, donde tuvimos derrota, empate o mismo cuando ganamos aquel partido contra Meliano. Es real que todavía no está viéndose todo lo que se trabaja, todo lo que se hace, por eso no conseguimos tener un rendimiento acorde a lo que merece ese tipo de situaciones de trabajo hecho en los entrenamientos, y después también cómo amerita el club, el hincha, como dije, que está acostumbrado a ganar siempre, y hoy estamos en un mal momento. Y cuando usted menciona todo esto, el tema que no puede sacar la mejor versión de cada uno, de algunos de los jugadores en realidad, y que se trabaja bien en la semana y no se plasma eso en los partidos, ¿preocupa eso, profe? ¿Les preocupa a usted? Mucho, totalmente, mucho, porque obviamente había muchas esperanzas en lo que nosotros podíamos hacer al volver al club después de mucho tiempo. Nosotros vimos también con un criterio de estar acostumbrados a no ganar siempre, pero también a hacer trabajos o correctos o que terminaron en títulos en otras instituciones, y pensamos que acá no estamos de acuerdo que acá no tiene que ser diferente. Todo genera en nosotros, y creo que en ellos también, la voluntad existe, las ganas de hacer existen, a veces en la cancha capaz que pensando de forma buena, uno quiere o ellos quieren hacer demasiado bien y terminan fallando mucho. Nos equivocamos mucho en cosas muy sencillas que en otros momentos jugadores de este tipo no le ocurría. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar, así como dije, opciones, variantes, no solo cambios hombres, o cambiar un poco también esa mirada que ellos puedan tener dentro, porque son ellos los que saben cómo se sienten, qué sienten, por qué no consiguen desarrollar su trabajo, porque es un trabajo en donde tenemos que rendir cuentas y mostrar las aptitudes que tenemos a cada partido que se juega, y en eso estamos en falta actualmente. Yo he visto 3 jugadas claras a favor de tu equipo en todo el partido, 2 de Lorenzo y 1 de Marcelo Fernández, mano a mano. Ahora el hecho que no puedan convertir... Rodrigo también. Sí, es cierto, Rodrigo Villalba también tuvo una. Ahora el hecho que no puedan convertir se atribuye también a la muy buena actuación del arquero rival, porque estuvo bastante seguro el arquero de Rubio Ñu hoy. No hay que sacarle mérito también a eso.
Yo pienso también si es la mala resolución de los delanteros o la muy buena actuación del arquero rival, por eso no pudo anotar esta tarde. Sí, yo creo que hubo mala ejecución al menos en 2 de los mano a mano, porque llegamos de frente al arquero, teníamos espacio abierto para cruzar y rematamos hacia donde estaba el arquero, que era la opción que él hacia donde él quiso llevar a nuestros delanteros. Más que eso, lo que más preocupa es la superioridad de llegadas que tuvimos en el primer tiempo, especialmente por todo el lado derecho, por el lado izquierdo de defensa de ellos, y no hicimos llegar la pelota a destino. Trabajamos mucho para eso, se dieron esas formas o los caminos por donde habíamos previsto que podíamos llegar, llegamos y nos equivocamos. A ver, pensando en cuando que yo juego al fútbol, hay momentos en donde parece que todo sale mal, por más que uno intente ejecutar de la manera correcta, a veces la pierna pesa más de lo debido o no llega suficiente mensaje con el cerebro para mandar las piernas, porque otra explicación no tengo, porque son cuestiones de trabajos hechos, de situaciones mostradas, repetidas y que ocurren en los partidos y nos equivocamos. Digo, cuando teníamos que tener calma para levantar un centro, hacer un pase, elegimos las opciones equivocadas y por eso no nos aprovechamos. A eso me refería en la primera respuesta, porque llegamos, no es que el equipo no crea, pero parece todo el ambiente muy pesado, y eso es lo que tenemos que quitarnos de la espalda para poder jugar de una manera más normal, más natural, más suelto y con probabilidades de hacer nuestro trabajo de una manera más criteriosa. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Sé que no debería pasar en este nivel de competitividad, pero como mucho se dijo en el clausura pasado, que el plantel se pudo haber relajado, entre comillas, por haber ganado la apertura. ¿En algún punto sentís que varios se quedaron en esa especie de zona de confort, entre comillas, que arrastran esto para esta temporada? Por ahí puede ser un motivo. Y si así fuera, si lo sentís, ¿cómo haces para sacudir de vuelta e inyectarle otra vez energía a esos jugadores o aparte del plantel? Sí, buena pregunta. Sacudida ya hemos dado, obviamente, en entretiempo de partido en donde fuimos sobrepasados y después no sé si la sacudida o la realidad del propio partido nos permitieron empatar, o especialmente en ese partido, en ese encuentro contra Guaraní. Si este es un lugar, si uno, como se tiene el plantel hace mucho tiempo trabajando y conviviendo aquí, es un lugar que puede tener esa arista de peligro, porque como hay todo en día y todo en condiciones, a veces uno puede intuitivamente o sin darse cuenta relajarse. Venimos hablando de eso desde que llegamos, porque todavía no hemos podido sacar la mejor versión del equipo. Una cosa es el equipo base que normalmente ha jugado los partidos, que son de experiencia, de muchos títulos, de mucho recorrido, de costumbre de jugar juntos. Y otra situación son los chicos, que tenemos en el plantel 15, 16 chicos. Estamos ahora en el limbo entre correr el riesgo de actuar encima del rendimiento y ponerle a esos chicos apurándolos y quemándolos, o necesariamente necesitamos hacerlo por la evaluación que se hace a cada partido. Hoy casi hicimos eso antes de que Álvaro manifestara su desconfort en las pantorrillas. O sea, le íbamos a poner a Axel a jugar de lateral derecho, y así esas cosas son las que vamos a hacer, evaluar. Si en algún momento hemos sentido algo de lo que vos decís, y ya hemos pautado, hemos planteado, hemos tenido situaciones puntuales, no solo de conversaciones, sino que de cosas hechas también con ellos para que no nos ocurra, pero tenemos que hacer cosas diferentes de manera mucho más
mucho más prácticas, mucho más intensas y mucho más seguras para poder salir de esta situación. Si llevamos de esta manera, creyendo que cualquier momento o cualquier jugada o cualquier situación individual pueda llevar a cambiar el momento, estamos equivocados y puede volverse peor. Así están las palabras de Francisco Chiqui Arce tras la derrota de Libertad 1-0 ante Rubio Ñu. Correcto, Ale, atentos ya para lo que va a ser el segundo tiempo. Las palabras de Francisco Chiqui Arce. Ahora se vendrán cambios, se vendrán modificaciones. Eso que avisé que vendrán más antes, que verán modificaciones del lado de los de Mayo para lo que se vendrá. Serán 3 los cambios del lado del 2 de mayo. Vamos a estar atentos, vamos a vernos. También dice Jorge González que no les tome un poco frío allá los jugadores de Recoleta que ingresaron al campo y ahora están regresando. Creo que le llama Jorge González para dar algunas indicaciones producto de estas variantes que se vendrán. Uno de los que se viene es del Valle, si no me equivoco. Es Pedro del Valle, el otro Gaona y Alan Gómez. Son 3 cambios que prepara. Sí. Y algo va a cambiar al parecer también Jorge González de los jugadores que están, por lo menos para que tengan en cuenta los que van a ingresar. Les llamó a todos sus jugadores. Ahora hay una charla técnica nuevamente de Jorge González porque ya había regresado Recoleta y por como hay demora por el tema de los cambios del lado de 2 de mayo, recién ahora está ingresando el árbitro a sus asistentes, por eso la demora para el comienzo del segundo tiempo. Aprovecha Jorge González para dar indicaciones del lado de Recoleta. Muy bien, señores, estamos esperando el inicio de la etapa complementaria. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Ball. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, Che por Emoy. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Se vienen los cambios. Allá la uno de que se quedó ya en vestuario. Sí, Alan Gómez, camiseta 10. Walter Gaona, el 22. Y el otro que está ingresando es 17, Pedro del Valle. Ryan Ayala, uno de los que se retiró, ¿verdad? Y te digo los otros. Sí. Henry Riquelme y Elías Alfonso. Ahí está, las variantes dentro de este equipo del 2 de mayo entonces, que tiene ahora al comienzo de este segundo tiempo a Alan Gómez en el campo, camiseta 10. La presencia igualmente de Del Valle, Pedro Del Valle, camiseta 17. Las variantes del lado del equipo de 2 de mayo. Y el otro que ingresó, Walter Gaona, el 22. Señores, la orden del juez mueve la visita, comenzó el segundo tiempo. Monumental. Relata Jorge Casal. A ver si mejora o no el equipo del 2 de mayo con estos cambios que introdujo el entrenador Eduardo Ledesma de cara a esta segunda etapa. El 2 de mayo tendrá que viajar después a Perú para enfrentar a Sporting Cristal en noche de Copa Libertadores el martes en condición de visitante. La pelota le va quedando a Marota, autor del gol. Marota tiene la pelota a la salida para el equipo de Recoleta. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares, a 43 años construyendo contigo. Rubio Ñu le ganó a Libertad por la cuenta de 1-0 en el primer partido de esta jornada de hoy viernes. Mañana el Super Clásico del fútbol paraguayo. Van a jugar Cerro Porteño Olimpia en la Nueva Olla. La pelota le va quedando por ahora Barrito. Juega por bajo con Sosa. Toca en su campo el 2 de mayo. Cada vez que cargas en Copetrol le sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y los canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol. Vamos. Así como en la cancha tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTIC con 30 años formando profesionales en todo el país. Rodríguez tiene la pelota para el equipo del 2 de mayo. Cruzamiento de terreno. Mañana el clásico en Itá. La sí, ciudad de Itá, sí. Prometieron algunos amigos allí. Vamos a acercar un poco de cocido. Sí. La miel. La ciudad de pan de miel también. La zona de Itá. Cántale la miel, sí, un clásico la ciudad de Itá. Saludos a toda la gente de Itá. Mañana vamos a estar allí, Olimpia de Itá, a las 9 de la mañana, pero ya antes, previa, grupo, show, música, todo allí.
en el Olimpia de Itá con el mini clásico, por supuesto, por Telefuturo. Señores, la pelota a la salida para el equipo de Recoleta. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está cargando el equipo del 2 de mayo con Walter Gaona dentro del área. ¿Qué pasó con Walter Gaona? Casi se cae solitariamente allí dentro del área. Volvió a tomar el equilibrio, levanta centro Coronel a las manos del arquero Ferreira. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Sentido mitad de terreno, Colmán, fútbol paralizado en Pedro Juan. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 0982-60-3030. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Está en el piso Orlando Colmán, hay preocupación por su situación. Está golpeado el centrocampista del 2 de mayo. Cae el equipo local 1-0. Rosata, la nueva tienda online de Casa Rosata. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda también de productos nuevos y usados. En Rosata, la nueva tienda online de Casa Rosata. Ganando Recoleta. Y esto le conviene a Recoleta porque el 2 de mayo no logra despegar en el campeonato. Lo tiene a Colmán allí en el piso. Se tendrá que retirar a un costado del campo de juego para recibir mejor atención el volante del equipo local. Y esto le favorece sí, a Recoleta porque con los cambios en principio, con el ingreso allí del Valle, Alan Gómez, para tener un poquito de mayor creación, de mayor juego, del medio para arriba es lo deseado del lado del 2 de mayo. Pero este momento de la pausa y por la lesión del número 2 de mayo hace que se frene todo. Queda mucho en el partido, ¿cierto? 1-0 nada más en las ventajas de Recoleta, si bien a lo largo de la primera etapa tuvo chances para marcar el segundo. Ventaja de un gol de momento para la visita. Veremos si con los cambios mejora el local 2 de mayo. Sacando la pelota desde el fondo, Ángel Martínez a la búsqueda. No llega la pelota Sosa. Le queda la salida al equipo de Recoleta que está ganando por ahora 1-0. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Partido de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores. Este jueves 26, Guaraní recibe a Juventud de las Piedras a las 19 horas en el Defensores del Chaco. El árbitro para este encuentro, Cristian Garay. Y en el bar, Fernando Bejar, chilenos. Muy bien, presencia de chilenos entonces para el partido del martes, cuando Sporting Cristal reciba al equipo del 2 de mayo. Se va metiendo Gómez, carga el conjunto local que quiere el empate. Pica sobre la zona derecha, avanza Rodríguez otra vez con Gómez, alcanza, va a colocar el centro, frenó la marcha, cayó falta. Infracción cerca del área, tiro libre que favorece al 2 de mayo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro, aceite indica. Jorge. 2 de mayo, 0, Recoleta 1. Y su seguro Chaco. Tarjeta amarilla para Monzón, autor de la falta sobre Gómez. Tiro libre cerca del área para el 2 de mayo. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Vendrá el tiro libre para el conjunto del 2 de mayo. Que quiere el empate, le va a pegar a la pelota el 10 Alan Gómez. Atención señores con este tiro libre. Está Gómez y también Ulises Coronel con la zurda. La orden del juez, va por arriba el equipo local que quiere igualar el juego. Quiñones autoriza de vuelta, pelota arriba Ferreira. Soltó la pelota, cayó y se va a quedar tendido allí en el arco. Ferreira golpeado en el arquero visitante. Múnich original, amigos, asado y cerveza. No nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich original, nuestra esencia cervecera. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados Pechugón. A todos les gusta. Está ganando Recoleta 1-0. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Ventas al 0983 30 88 13. Red San Justo Hierros. Flan de leche de Lactolanda sabor vainilla. Ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Recordando que el domingo se va a cerrar esta fecha número 6 del torneo. Apertura Luqueño en Capiatá frente a Guaraní. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va a sacar la pelota ahora Ferreira, ya recuperado en el equipo de Recoleta. Vuelve a acomodar el esférico.
Lo asiste su compañero Echeguren. No está del todo recuperado el arquero, pero el árbitro le dice que se levante, que esto tiene que continuar. Salida para la visita. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se unió en Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Pelotazo largo sobre la zona derecha en poder de Echeguren. La pelota se equivoca. Se le va el balón a un costado lateral. Repone Ulises Coronel para el equipo norteño, que quiere empatar el partido con Díaz. Cruzamiento de Terrino. La apertura ahora sobre Alan Gómez, el 10. Descarga fútbol sobre la banda derecha con Rodríguez. Rodríguez con la pelota. Por abajo para Del Valle. Del Valle retroceder con Sosa. Toca en su campo 2 de mayo. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100. WhatsApp 0984-444-037. Universidad Americana. Si quiere estudiar, así es la Americana. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Cae al piso Gaona, no hay falta, vuelve a recoger el rebote, pero se le termina yendo la pelota del fondo. Va a reponer a Ferreira, señores, gana Recoleta 1-0. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. La salida es para el equipo de Recoleta, señores. Pelota para el conjunto de Recoleta, que está ganando por la cuenta de 1-0. Intenta el disparo al arco, pero le pegó mal. Mala la pelota allí Díaz. Llegó el 2 de mayo después de mucho, niño. Después de mucho, un disparo de media distancia. Intentó en esta con José Josué. Allí ese es el nombre del chico. Buen disparo, pero se abrió un poquito. Era una opción, porque se está cerrando bien Recoleta. No tiene mucho fútbol, no queda otra que buscar. De media distancia sí lo hizo Díaz. De pronto lo ve relativamente cerca del poste derecho. Una situación de riesgo de a poquito para el arco defendido allí por el portero Recoleta, cuando sigue dando permanentes indicaciones y que no se duerme en el fondo de su equipo el técnico Jorge González. Está ganando Recoleta por la cuenta de 1-0. Carga el 2 de mayo con Colmán. Le queda la pelota. Atención a Walter Gaona. Colmán dentro del área, al disparo. Bloqueado por el zaguero Marota. Va a insistir el equipo local, Juan. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clases ya llegó a la Caja Mutual. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugadas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Pelota en poder de Echeguren sobre la zona derecha. Pica lateral derecho del equipo visitante. Echeguren juega para Nogueira. No alcanza porque cierra Coronel. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Por ahora 2 de mayo, 0 Recoleta 1. Y su seguros Chaco. Rubio Ñu le ganó de visita 1-0 Libertad. Descuentos reales de Catedral hasta el 50% por call center 627-7000. 30% con tarjetas crédito universitaria en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Automóvil Supli, tu aliado de confianza en repuestos hace más de 70 años. Descuentos de hasta el 70% en repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Buscando el segundo. Recoleta, pelota arriba, se equivoca el volante ofensivo Junior Nogueira. La pelota se pierde por el fondo, va a reponer desde el arco. Lo hace Martínez para el equipo del 2 de mayo. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Con Ángel Romero en cancha, Boca Juniors está 0-0, igualando con Racing. El compatriota entró al minuto 62 del encuentro y van 85 minutos de juego. Esto en Argentina, entonces, el duelo entre Boca y el conjunto de Racing. Allí va a jugar también Adam Vareiro, que ya llegó a Buenos Aires para formar parte del equipo de Boca, el futbolista compatriota. La pelota de Sosa, la salida de Barreto para el 2 de mayo. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Espino con la pelota, deja para Noguera, está cargando. Recoleta se equivoca. Aldo González, que no le marcó el pase a Junior Noguera. Recoge Díaz en mitad de terreno y propone ahora el 2 de mayo sobre la zona derecha. Está cargando el equipo local con Pedro del Valle. Gómez tiene la pelota, busca a René Rodríguez. Balón para Díaz, toca 2 de mayo en campo rival. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta,
1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Se muestra Alan Gómez con la pelota, levanta el esférico, allí frena con el pecho Rodríguez cerca del área, carga 2 de Mayo del Valle, apunta, centro que cae a Lara, Espínola desactiva el ataque del 2 de Mayo, recoge Díaz, vuelve a recapturar, propone el 2 de Mayo que insiste tratando de empatar. Enzo Jiménez y Agustín Sández confirmados titulares en Rosario Central, que enfrenta a Talleres de Córdoba de Ronaldo Martínez, que también es titular. 22:15 horas este partido en Argentina. Muy bien, señores, 13 prácticamente de fútbol en Pedro Juan Caballero. 2 de Mayo sigue martillando por el empate. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Estiro de esquina para los de Mayo. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y de a poquito intentan la anterior, la de Díaz, en esta buena conexión por derecha con Del Valle, ahora entrando en acción que ingresó en este segundo tiempo. El zurdazo, buena respuesta defensiva, termina en un tiro de esquina, va ganando metros espacios el 2 de Mayo que quiere llegar al empate. Viene el centro, pelota arriba, intentó Gaona de cabeza, logró desviar en algo, allí también Diego Acosta, pedían de vuelta a córner, no, habrá tiro de portería, saque de puertas que favorece Recoleta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Pedí tu motopooler, cuotas desde 259.000 sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Podés ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. David Ojeda dirige mañana el clásico del fútbol paraguayo, gran cobertura de todo el equipo de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental, una nueva edición del Superclásico, jornada 6 del campeonato Cerro Porteño frente a Olimpia. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos, S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Saque de costado que favorece al conjunto de Recoleta, que sostiene el marcador, ganando por ahora 1-0. Va a sacar la pelota Echeguren, levanta el esférico en campo rival, frena la marcha por ahora Nogueira, el 10 comanda el ataque, encaró Zafó de Barreto, también sortea la marca de Díaz, va Nogueira, levanta centro, golpea de cabeza René Rodríguez, la pelota en el rebote le va quedando a Espínola, va a insistir ahora Alexander Franco, saca a Rodríguez para los de Mayo. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600, Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Se quedó un poquito más en este segundo tiempo Recoleta, pero también hay una mejoría del lado de 2 de Mayo. Eso también sucede mucho en este segundo tiempo. De a poco va adelantando líneas 2 de Mayo, que con sus cambios generó ya un par de situaciones, principalmente con disparos de media distancia. Uno del Valle, otro de Díaz. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, 2 de Mayo 0, Recoleta 1. Y su seguros Chaco. Alan Will para Recoleta buscando el segundo. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Bancodo paga colegios y universidades hasta en 12 cuotas sin intereses. Bancodo crece desde la raíz. Mega descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 770 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota le va quedando sobre la zona izquierda a Lucas Monzón para el equipo de Recoleta, jugando para Pedro Ríos que reemplazó en la primera etapa al colombiano Dairo Mosquera, que se retiró lesionado. Ríos levanta la pelota en terreno del 2 de Mayo, le queda con el pecho controlando ahora Languil, otra vez con Ríos, balón para el 10 para Noguera, carga Recoleta, se equivoca Noguera porque no pica nadie en diagonal, atento el arquero Martínez para el 2 de Mayo. Y por la fecha 7 de adelanto, el siguiente desafío de Recoleta será recibir a Nacional el jueves 26 de febrero a las 20:30 horas en el Ricardo Gregor, mientras que 2 de Mayo visita a Guaraní, partido a programarse. La salida del 2 de Mayo con Vía. 50.000 guaraníes de compras y accedes a un cupón electrónico, productos en promoción y cupones extras. Vení al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villetas, una residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Está cargando 2 de Mayo con Díaz, que se mete sobre la banda derecha. Vino la marca de Lucas Monzón. Vuelve a recoger Sosa. Pedro Sosa, capitán de equipo, el zaguero para Barreto. Su compañero allí en el fondo. Barreto encara, se anima, va al defensor. Cambia sobre la zona
izquierda. Pica bien para colocar el centro del Valle. Tiene buen panorama del Valle. Se aproxima al área. Centro. Impacta en Echeguren. Eso significa que habrá tiro de esquina. Corner que favorece a los de Mayo. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Por arriba el local. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El córner, perdió la pelota a los de Mayo. Segundo en camino, vino Martínez. Martínez le da vida a los de Mayo. Aldo González estaba solo, tuvo todo el tiempo del mundo para analizar, pensar dónde colocar la pelota y terminó sacando Martínez, niño. En ese mano a mano, desde la mente me parece que estuvo mejor y también a la hora de la definición se termina equivocando González. Le aguantó, le esperó. Superó para ese momento a Aldo González de Recoleta, que había ganado con velocidad, una muy buena contra. Dejó por el camino al jugador del 2 de mayo, era él y el arquero nada más. Mano a mano, salió, le aguantó, le achicó muy bien el ángulo de tiro allí el arquero Ángel Martínez. En esta Martínez venció a González. Aldo tenía el segundo para Recoleta, podía liquidar el partido aquí el equipo canario. Gran tapada del arquero del 2 de mayo, con esto sigue con vida el local. Señores, continúa ganando Recoleta 1-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se unió en Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Báez tiene la pelota, falta. Hubo falta de vuelta sobre Acosta. Es tiro libre de vuelta para el equipo local cerca del área de Recoleta. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Rodney Redes en la banca de Liga de Quito, que está ganando 2-0 a Lorense en Ecuador. Esto es, en el Lorense, otro conocido del fútbol paraguayo, Paul Charpentier de titular. Van 50 minutos de juego del primer tiempo. Señores, tiro libre y es peligroso para los de Mayo cerca del área. Vuelta a clases, comprando 4 cubiertas Cumo, te llevas una mochila gratis. Condiciones en las redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. Apostala te lleva la copa. Con tus apuestas desde 30.000 guaraníes viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Atención con este tiro libre. Le va a pegar a la pelota del Valle. Está Díaz. También Ulises Coronel, son 4-5 de barrera. Se dilata la ejecución. El árbitro observa la distancia. Ya da la orden de vuelta al juez. Vendrá el tiro libre para los de Mayo. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640. Teléfono 496-553. Alan Gómez apunta, tira, pegó una barrera. Saltó la barrera. Creo que fue Marota el que estaba allí en la muralla, saltando y evitando que la pelota vaya al arco. Defendido por Ferreira. Recoge Ulises Coronel. Largo pelotazo. La pelota le va quedando a Gómez. Gómez juega para Barreto, que está en campo rival. Barreto, el pase corto para Diego Acosta. Quiso descargar en Del Valle. Atento en la marca. Recuperando Alan Will para el equipo de Recoleta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litro aceite. Indica Jorge. 2 de mayo, 0 Recoleta 1. Y su seguro Chaco. Rubio Ñu le ganó de visita 1-0 Libertad. Sábados de descuentos en Supermercados Stock, 15% con tarjetas Crédito Itaú y 20% con tarjetas Personal Bank Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Llegó en el piso Marota, fútbol paralizado en el norte. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade. Participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Y el domingo, señores, no nos olvidamos del partido del domingo, porque juegan Luqueño Guaraní, el que va a cerrar la fecha número 6 del campeonato. A propósito, Verdis Benítez va a ser el juez, asistido por Ulises Meneles desde el bar. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, por Emoy. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Ball. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Va a sacar la pelota desde el fondo el arquero Nelson Ferreira, golero del conjunto de Recoleta, que está ganando. Se está recuperando de la derrota anterior del fin de semana pasado. Perdió en Itagua frente a Luqueño 2-1. De momento gana en Pedro Juan Caballero 1-0. La pelota en poder de Báez, quiere bajar de cabeza.
Corta oportunamente sacando Rodríguez. Balón a un costado lateral cerca del banderín para la visita. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 22 de juego, segunda etapa. Recoleta gana 1-0. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. López y Parsajú se perfilan para ingresar. Dos variantes prepara Jorge González, entrenador del conjunto de Recoleta, cuando va sacando la pelota Ferreira. Largo pelotazo sobre la presencia de Valdo González. Cae, no hay falta. El balón le va quedando al arquero Martínez del 2 de mayo. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Para exigir al máximo a tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! Díaz tiene la pelota para el equipo local, jugando para el capitán, para Sosa. Distribuye sobre la zona derecha. René Rodríguez pisa el balón como un salonista. Aplica el freno. La pelota otra vez en poder de Sosa. Descarga fútbol sobre Barreto, su compañero en defensa. Está solo destapado Ulises Coronel. Parte el pase para él. Quiere colocar el centro. Va Coronel. Le va quedando la pelota a Gómez. Insiste Coronel. Descarga para adelante con Del Valle, buscando el empate el 2 de mayo. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTIC, formación que transforma tu futuro. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Lacito Serafín y saludo para reportando sintonía. Se envía su mensaje, siempre está del otro lado. Blas Antonio. Prepara dos cambios, Recoleta. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños se pueden necesitar. Escribinos al 0982-6030-30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y mucho más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Vamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Vamos a ver quiénes van a retirarse. Uno que se va es Noguera, el 10, y el otro Aldo González, que ya corrió bastante igualmente. 11 para Parsajut y el otro vamos a confirmar de quién se trata. Junior Noguera, uno que se fue, y el otro es Héctor López, el 19. Héctor López entonces a la cancha y Parsajut, dos variantes. Se fueron Junior Noguera y González. Dos modificaciones de la Recoleta. Va esa punta, casi convierte el segundo. El remate al arco. Pasó cerca del poste derecho del arquero Martínez. Saque de meta para el 2 de mayo. Termocalentadores Peiza. Calienta más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior. La línea profesional de Fasi. Creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya. Potencia que nos une. Y el próximo jueves Guaraní recibe a Juventud Las Piedras en Copa Libertadores de América. El partido ya 0-0, tratando de meterse en la etapa 3 del repechaje de la Copa Libertadores. El equipo legendario que por el campeonato juega el domingo frente a Luqueño Incapietá. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6 te indica Jorge. Señores, en Pedro Juan, 2 de mayo 0, Recoleta 1. Y su seguro Chaco. Saque de costado que favorece a los de mayo en ofensiva. Múnich Original, amigos, asado y cerveza. No nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, en nuestra esencia de cervecera. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. Parsajú quiere la pelota, se mete cerca del área. Le termina sacando Sosa, aunque recupera Héctor López. Puede estar al segundo. López, segundo en camino. Otra vez Martínez. Es Martínez el que le sigue dando vida a los de mayo en el arco, niño. Una y otra vez el arquero Martínez tapando. En la anterior había sido Aldo González. Ahora esta situación. Otra vez salió, achicó y tapó muy bien este balón el arquero del 2 de mayo. Otra situación en donde se generaron espacios en el fondo del 2 de mayo. Pedían posición adelantada, pero no estaba en posición adelantada. Aquí el futbolista Alan Will, que tuvo la situación, la chance. Ganó en este mano a mano el arquero Martínez, que achicó muy bien. Es sin dudas figura del lado del 2 de mayo el arquero. Está ganando Recoleta 1-0. Con Juan Franco y Blas Armoa, Gimnasia de Mendoza recibe a las 22:15 a Gimnasia de La Plata. Ambos compatriotas en el banco. Señores, cargando el equipo del 2 de mayo. Ya lo tiene a Matías Cáceres dentro del campo de juego. Estamos con la información.
Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Matías Cáceres reemplazando a Orlando Colmán, otra variante en el 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando René Rodríguez, juega por abajo sobre la zona derecha. Allí tiene el esférico, intenta meterse Díaz, quiere ganar fondo de cancha. Ahora Alan Gómez, otra vez con René Rodríguez, propone fútbol en ofensiva el 2 de mayo. Con las subidas de Alan Gómez, Gómez en diagonal. Quien se muestra sobre el lado izquierdo está Ulises Coronel. Balón para Barreto, se defiende ahora Recoleta que intenta el contragolpe. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Gómez quiso sorprenderlo al arquero. Ferreira, su remate lejos afuera. Estilo de portería para el equipo de Recoleta. En San Justo Hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983-308813. Redes San Justo Hierros. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Mañana la fiesta del Superclásico en la Nueva Olla, 18:30. Toma la cobertura del equipo de fútbol a lo grande, señores. Cerro Porteño recibiendo Olimpia. Convocatoria 2026 posgrado. Formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981-277-726. Universidad Americana. Así quiero liderar. Así es la americana. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Está sentido Ferreira, fútbol paralizado. Es la segunda vez que cae Ferreira. Y hay preocupación de Jorge González, el arquero visitante en el piso. En el fútbol argentino, con Ángel Romero en cancha, Boca Juniors empató con Racing 0-0. El compatriota ingresó al minuto 62 de encuentro. También en breve a las 22:15, Rosario Central con Enzo Jiménez y Agustín Sández de titulares recibe a Talleres de Córdoba de Ronaldo Martínez, quien también ingresará en el equipo principal. Muy bien, gracias Rodri. Ferreira recuperado, tiro de portería que favorece al equipo de Recoleta. Nuevas mochilas Cel, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Cel. Más info en @Cel Paraguay. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adiun, evolucionamos juntos. Sacando la pelota desde el fondo, Espínola juega por abajo sobre la presencia de Héctor López. López cambia sobre el sector izquierdo, allí despeja Pedro Ríos. Balón que toma vuelo con destino para Sajú, que golpea con el picho. Apertura por la derecha, intenta Echeguren, controla pero no tiene como para despegar definitivamente por la derecha. Por eso juega con López con Echeguren. Buena marca de Sosa en el fondo, va a recuperar López para Recoleta. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juega y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Ya había avisado en las otras dos Recoletas con las buenas tapadas del arquero Martínez. Y aquí sigue siendo nuevamente el que está predominando en el juego. A ver si comienza a despertar nuevamente los de Mayo, que tuvo alguna aproximación, después se fue quedando. A ver qué pasa con esta en ataque del 2. Acosta tiene la pelota a punta del Valle, va a rematar. Lejos afuera el remate de Del Valle. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. 2 de Mayo 0, Recoleta 1. Y su seguros Chaco. No le queda otra que disparar a media distancia. Después no hay muchas variantes del lado del 2 de mayo. Aquí lejos el tiro de Del Valle. Anteriormente José Díaz y otros más que fueron intentando, probando, porque se defiende muy bien en el fondo Recoleta. Hablando de defenderse ahí en el fondo, en esta casi Ferreira, que normalmente con el pie tiene algunos inconvenientes. Casi se equivoca en el pase. Estaba cerca el delantero del 2 de mayo. Finalmente no pasó nada. Sí, un poquito de susto en ese toque del arquero Ferreira. Estaba por allí Del Valle buscando pescar, robarle esa pelota
Gana la visita 1-0. Descuentos reales de Catedral hasta el 50% por call center 627-7000, 30% con tarjetas crédito universitaria. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Automóvil Supli, tu aliado de confianza en repuestos hace más de 70 años. Descuentos hasta el 70% en repuestos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Echeguren con la pelota, le va quedando a Del Valle juega por abajo sobre la presencia de Díaz, Celeste en Betarí, tocando para Costa, quizás en esta puede empatar en los de Mayo porque está perfilado sobre la zona derecha. Alan Gómez no lo ve a Costa, ahora sí el pase para él, va el 10 Alan Gómez cargando. Gaona también para el equipo de los de Mayo. Gaona para Costa, le queda el gol a Gómez, tira Ferreira, se queda con el esférico. Energigas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Johnny Pancho. Upisa, práctico, rápido y siempre listo para aprender el juego. Upisa, calidad desde su origen. Recordando los partidos de equipos paraguayos en Copa Sudamericana. El 4 de marzo Trinidad Olimpia en el Defensores del Chaco. El 5 de marzo Nacional frente a Recoleta. Unisal, sede central España 330, Santorín sin filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Está cargando los de Mayo, balón arriba. No puede Cáceres, el que aparece con la pelota. Ferreira, el arquero, le dice algo a la pasada allí. Cáceres, señores, saldrá desde el fondo el equipo que gana 1-0. Hablamos de Recoleta. Amart Outlet, la camioneta es al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo Tagostar Stock, rates @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias o número de cuenta, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. López con la pelota, se equivoca, recupera Del Valle, Del Valle, avanzan los del Valle pone con Ulises Coronel el esférico, para Cáceres, carga Matías Cáceres, la pelota dentro del área, qué mal le pegó, cayéndose a Alan Gómez, no lo puede creer, gran acción en ofensiva de los de Mayo, le pegó mal afuera el 10 Gómez Niño. En esta sí, se descuida un poco de Recoleta, era buena la acción sobre el perfil izquierdo en la salida, buen bloqueo, situación con Del Valle ganando, que del ingreso de Del Valle comenzó a ganar un poquito ofensivamente 2 de Mayo, buena conexión, cayéndose Alan Gómez, inclusive hasta reavaló, me parece, en ese último movimiento, gira, saca el zurdazo, se fue abriendo otra buena chance. Cáceres le había cedido ayer el balón, era buena la situación para el 2 de Mayo, que después mucho volvió a llegar porque en el anterior había probado con Del Valle, pero de media distancia. Ahora fue novedad porque pisó el área grande 2 de Mayo en ataque. Habrá tiro de portería, va a sacar Ferreira para Recoleta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pedí tu motopuller, cuota desde 259.000 sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota en poder del 2 de Mayo, que no se rinde, quiere el empate, lo busca constantemente, ahora con Acosta sobre la zona derecha, el esférico le va quedando a Díaz, hubo falta, mitad de terreno, tiro libre, Báez impide el tiro libre del 2 de Mayo, agiliza Sosa, se viene con Barreto el equipo local. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ferreira se asegura con la pelota, se queda con el esférico, el arquero del equipo de Recoleta tras el fallido disparo de Pedro Sosa. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. En el norte, en Pedro Juan 2 de Mayo, 0, Recoleta 1. Y su seguro Chaco. La pelota le va quedando a Costa, puede estar el empate, pero no tiene ángulo. A Costa quiso de emboquillada, insiste Cáceres, cayó, es penal, sí, penal. Inocente el penal de Echeguren, para mí un penal claro de Echeguren, por más de que reclame, me parece que lo llega a tocar a Cáceres, penal para los de Mayo, Niño. El árbitro estaba cerca de sanciona. No, dice Echeguren, como que simuló en esta Cáceres para Echeguren. Aquí de cabina parecería que sí, igual es para revisar, inclusive pide asistencia médica en esta Cáceres, pero toda Costa, que peleó. Me callo ahí unos segundos porque me parece que está en offside Acosta,
Me parece que está offside Acosta y ahí borra todo lo que venimos hablando, charlando. Es lo que puede salvarle a Echeguren en esta situación, si es que sigue el penal. Porque creo que todos los que estamos aquí en estudio observamos que Acosta está levemente adelantado. Y en la anterior, un toquecito de Echeguren que no sé si da para penal. No es penal. Ninguna de las dos situaciones. No va a ser penal. No le llega a tocar a Echeguren. Exageran esta Cáceres. Sí, por ahí engancharle desde el lado visual. Le termina engañando al árbitro, pero le van a salvar con el offside. Le van a decir al árbitro que fue offside Acosta, que es lo que se percibe porque el contacto no existió. El partido lo gana Recoleta 1-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está en el piso Cáceres. Que Hasta aquí no le dijeron acusa nada un al golpe, árbitro. pero yo no vi el golpe. Me queda la duda. Creo que ninguno no vio el contacto aquí. No vemos el contacto, salvo que después aparezca una cámara, que a veces suele suceder todo el contacto, pero me parece que todo se va a anular ya, porque del movimiento de Acosta cuando arranca la jugada vemos levemente adelantado al delantero Acosta. Igual veremos qué le dicen a Aldo Quiñones. De momento es penal para los de Mayo. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones, Café y Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Señores, penal por ahora para el equipo local que busca el empate. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos, S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. El árbitro está... Le dice tranquilo, porque se siguen quejando los de Recoleta, pero me parece que el árbitro está haciendo tiempo mientras la gente del VAR analiza. Primero el supuesto contacto y ahora le llaman al árbitro que va a analizar la jugada. Va a analizar. Chequeo, sí, el chequeo es si es el contacto o el tema del offside, porque si era el offside va a ser claro. Al parecer no fue offside. Veremos qué analizar Juancito mientras nos damos el tiempo y así analizamos también nosotros la imagen. En verano paga con tarjetas Bancoop en bodegas, restaurantes, supermercados, heladerías de Samber y Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Bancoop crece desde la raíz. Sorteamos un viaje para 2 personas, todo incluido a las playas de Cancún. 30.000 guaraníes de compras y acumulas un cupón. Viví el verano con Punto Farma. Y no fue offside. Efectivamente se analiza un posible no penal. Y en esta simuló Cáceres. No le toca Echeguren. Es balón para el equipo de Recoleta. Simuló casi, parecía. La acción parecía que lo llegó a tocar Echeguren, pero no. A ver qué determinación toma el árbitro. Y no es penal, señores. Posición adelantada. Y también offside, pero las dos situaciones. Primero no hubo contacto y después offside. Le avisan las dos cosas. Les salvaron con el tema del offside, pero se iba a tragar una Quiñones. Igual estaba después el VAR. Le iban a salvar allí. Pasa que por el movimiento rápido parecía que existía contacto. Buen actor Cáceres, solo que hoy con tantas cámaras este tipo de situaciones no le van a pitar. Y antes estaba Acosta adelantado. Pitaron offside primeramente. Estilo libre para Recoleta. 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Está ganando la visita, gana Recoleta por ahora 1-0 en el norte del país. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barda, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barda. Apostá de 30.000 guaraníes y viaja para entrar a la Albirroja. Apostá a la sponsor oficial de la Albirroja. No se rinde el 2 de mayo que quiere el empate con Ulises Coronel tocando la pelota para Barrito. Lanza sobre la banda derecha, allí emerge con todo metiéndose René Rodríguez, encaró, zafó de la marca a De Díaz, también Ríos colabora, insiste René Rodríguez, se aproxima con Acosta, cierra en el fondo, perdió la pelota López, cayó al piso, no hay falta, le queda el rebote, atención a Coronel, el disparo al arco, bloqueado, saque de costado para el equipo local. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. En el norte del país gana la visita 2 de mayo 0 Recoleta 1. Y su seguro Chaco. Oscar Romero ya va a ir al campo de juego, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Oscar Romero reemplazó a José Díaz en el 2 de mayo.
Bemay Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Sábados de descuentos en supermercados Stock, 15% con tarjetas crédito Itaú y 20% con tarjetas personal Bank Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Alan Will, uno de los que se va, el otro es Wilfrido Báez. Los dos que se retiran, Báez y Will. Camiseta 22 para Patcher, camiseta 22 para Patcher en el equipo de Recoleta. Y el otro que ingresó, el otro que se retiró, digo así, es Alan Will y termina ingresando. Cambio de delantero por delantero. Richard Ortiz, que tiene nuevo look, ahora está con barba, por eso me extrañó de quién se trata. No lo ubicaba a Richard Ortiz, que mucho tiempo jugó en la intermedia. General Caballero, Encarnación. Sí, hoy está barbudo allí Richard Ortiz, el delantero de Recoleta. Mónimo en cuanto al nombre de Richard, con el futbolista de Olimpia. Sí, pero este creo que es Richard Conté, si no me equivoco, el delantero que mucho tiempo estuvo en Pastoreo y otros equipos en la intermedia. Ingresó en Recoleta en ataque. Informó Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Acosta disparo al arco. Atento el arquero de Recoleta. Ferreira se queda con el esférico. Como la albirroja dejará su marca en el mundial. Los cortes premium de Shorty Vive llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Vive, sponsor oficial de la albirroja. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Nos contaba nuestro compañero Rodrigo Marecos. El empate entre Boca y Racing con presencia de Ángel Romero en el fútbol de la Argentina. Sí, niño. Y efectivamente este es con T. Richard, con la T de y Richard. Y el otro es Richard con D. Ahí hay una pronunciación. Este con T, Gustavito, sí, ahí está. Richard René Ortiz, el delantero de Recoleta, que ahora está con nuevo look con la barba. Pelota para la visita. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade. Participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la albirroja. Y otro conté también, Richard, era Báez. Richard Báez. El campeateño. Sí. El ex delantero, campeón de América con Olimpia. Con T. El otro es Richard con D. Gustavo. Señores, pelota de la visita. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no lo dejes ir. CNT por Emoy. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Bold. Encontralos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Intenta del Valle, 2 de mayo, no se rinde, busca a como de lugar tratar de emparejar este partido con todo el equipo local tratando de igualar. Va al centro, pelota arriba de Del Valle, saca la defensa de Recoleta, niño. Y ya se está preparando con todo el arsenal, siempre noticias para hablarnos mucho. El arquitecto Riviani tempranito vino, sí, creo que 20:30 ya estaba por aquí. En minutos para. Sí. ¿A usted le gusta el silbando? ¿Cómo sería, Juan? Si le gusta, bueno, en efectos. Ahí está, silbando en la oscuridad. Ya se viene con el arquitecto Riviani. Y después de este partido que está más que atractivo, me parece que hay espacio para un gol más, Jorge Casar. Y va a insistir el 2 de mayo, el que está cerca. Recoleta lo espera para el contragolpe. Acosta buscando el empate para el 2 de mayo. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Mañana el superclásico del fútbol paraguayo en la Nueva Olla a las 18:30 horas. El árbitro para este encuentro, David Ojeda. Y en el VAR, Carlos Benítez. La previa de fútbol a lo grande. Sí, señor, mañana con todo el superclásico del fútbol paraguayo, con todo el equipo de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental, muy temprano en la zona de Italia. Claro, ni tan tempranito. El amigo Rodri dijo, le vamos a recibir con cocido, porque de la zona está a 15 minutos de Olimpia y tal, me dijo Rodri. Es de Capiatá, pero está cerquita. Está cerquita. De las 9 ya estamos con el mini clásico entre el futuro, antes toda la previa de la cena de mañana y por supuesto 11:30 fútbol a lo grande, después ya recorrido con toda la gran previa, premios, con todos los móviles, el trabajo por supuesto, y ahí por supuesto partido después, post también, vamos a estar con el post, así que full. Mañana ojalá que sea un partido con emociones y no tengamos nada de reporte de violencia, eso me parece que va a ser fundamental mañana, que no pase nada. Señores, lo gana el equipo de Recoleta. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. 2 de mayo, 0 Recoleta 1. Y su seguros Chaco. Monumental. Querían más minutos los demonios, que es poco, y se le den más 7 minutos. Y los puestos los de Recoleta que se quejan, ¿por qué 7, profe? Bueno, las dos caras. A uno le queda corto, a otro un poquito largo. 7 y esto termina. Es que Ferreira perdió como 4 o 5 minutos allí lanzándose al piso y coste que no le pasó nada. Y ahora que apura es 2 de mayo. Veremos si llega o no a la paridad
allí en su casa. Está buscando el empate local. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Se extrañaba las fases célebres de Gustavito, célebres. Sí, que apareció con todo. Célebre. Está con todo, está de regreso. Modo en Can Mayor, vino Gustavito de sus vacaciones, que está a full ya en la consola mágica. Vino tostadito, sí, bronceadito vino Gustavito. Como todos aquellos que van a zona de Encarnación en las playas. Cuando falta, me parece que hubo falta, no dice el árbitro, ahora sí. Pierna levantada sobre Marota. Otro que le beneficia a Recoleta, porque se termina enredando. ¿Ya escuchó la nueva música de fútbol a lo grande que trajo Gustavito? Fútbol a lo grande. Escuche. Fútbol a lo grande. 1080 en el dial. Fútbol a lo grande. Pasión en el corazón. Se vive en cada cancha con garra y con fervor. Monumental. 10 puntos. Excelente creación, Gustavito. Sí, aquí el partido permite porque hay un enredo en el área de Recoleta y esto le favorece a Recoleta, que está ganando 1-0 con aquel gol tempranero del primer tiempo, 14 minutos, gol de Marota. Y ahora ya le sacó el árbitro la tarjeta a Ferreira porque simuló, cayó. Ahora se levantó, va a continuar. Tarjeta amarilla para el arquero de Recoleta. Cada vez que cargas en Copetrol, sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol Vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTIC con 30 años formando profesionales en todo el país. Va sacando la pelota desde el fondo Pedro Sosa. Señores, hasta los 52 se juega este partido. Va a reponer Ángel Martínez, el arquero del 2 de mayo, nacido en San Juan, en Pomuceno, departamento de Cazapá. Largo pelotazo para Cáceres, que pide falta. El árbitro le dice que se levante. Busca por arriba Gómez para el equipo local. Va buscando la pelota sobre la zona derecha. No va a llegar a Ortiz. Saque de costado para el 2 de mayo. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban. Descuentos en los productos que los más peques pueden necesitar. Escribinos al 0982 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Quiere el empate el 2 de mayo, no se rinde, le quedan 4 el partido. Frena con el pecho del Valle para el equipo del 2 de mayo, colocando pase sobre la zona de Ulises Coronel. Coronel sobre el lado izquierdo, otra vez con Del Valle. Va a colocar el centro del Valle, pelota bien arriba, saca desde el fondo López. Insiste Del Valle para el 2 de mayo. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y mucho más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Sarizarra, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sarizarra, proyectando juntos. A la búsqueda del empate el 2 de mayo, que va con todo, se descuida atrás. Eso ya no importa para el equipo local que quiere el empate. Barreto con la zurda, eleva el esférico bien arriba sobre Cáceres. Golpea de cabeza Marota. El rebote para Oscar Romero, anticipa Pacher. Pega la pelota en la espalda de Ortiz. Recoge Del Valle, juega para Barreto. Barreto con Ulises Coronel, tocando en ataque el 2 de mayo. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich Original, amigos, asado y cerveza. No nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Queda poco, gana Recoleta 1-0. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. En San Justo, Hierros, Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembe. Ventas al 0983 30 88 13, red de San Justo, Hierros. Señores, la pelota le va quedando por ahora en la salida al equipo del 2 de mayo, buscando el esférico sobre la banda derecha. Corre, pica Gómez. Intentó Walter Gaona, se mete Gaona. Carga el equipo del 2 de mayo. Gaona pisa el área, empate en camino. Gaona, centro, vino. Saca como puede la defensa. Se termina salvando el equipo de Recoleta. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que gana Recoleta 2 de mayo, 0 Recoleta 1. Y su seguro Chaco. Remata al arco, gol, posición adelantada de López. Estaba en posición adelantada López, convirtió el segundo, anulado el tanto de Héctor López.
De todas maneras, el árbitro dice que espere, señores. Gana Recoleta 1-0. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. En La Americana, estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad de Brasilia 1100, WhatsApp 0984444037. Universidad Americana, así quiero estudiar, así es La Americana. Avanza con todo el equipo de los de Mayo, no hay falta, no dice el árbitro. Deja seguir, saque de costado, pelota en su terreno para Recoleta. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomir Automotores. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Con todo quiere el empate el equipo del 2 de mayo. Se le termina yendo la pelota a Walter Gaona. Recupera Sosa. Es la falta y tarjeta para Richard Ortiz. Ley de ventaja. Sosa no cayó. Va Del Valle, señores. Del Valle, centro. Vino de cabeza afuera Gómez, niño. Y era la última porque en cuanto a 20 segundos a partir de aquí. Jugada por izquierda con Del Valle, insistió, buscó, tuvo algunas chances de 2 de mayo, pero también la realidad es que Recoleta en este segundo tiempo tuvo 2 claritas donde tapó muy bien el arquero Martínez, que le dio vida. En la anterior estuvo cerca del segundo, pero terminó en posición adelantada la jugada. Terminó siendo lindo partido en Pedro Juan, eso sí, está dejando escapar puntos vitales últimamente de local 2 de mayo, a diferencia de Recoleta, que se va metiendo en el lote de arriba. Ya me va a decir Rodríguez cuántos puntos va Recoleta con esta victoria, por eso actualizamos en segundos. A terminar el partido, saca la pelota el arquero Ferreira. Es lo último quizás del juego, termina despejando Romero para el 2 de mayo. Con Recupera la Activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Un producto Avión, evolucionamos juntos. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clases ya llegó a la Caja Mutual. Ahora, profe, dicen allí en el banco. Grita, Jorge González, técnico de Recoleta. Él y su asistente Villalba. Y ya prácticamente tenemos, señores, 52, casi 53. Martínez Lowell tendría que enviar el centro allí Martínez. Le queda Romero y el centro. Pelota que toma vuelo con destino al área de Recoleta. Saca la defensa, le queda Barreto. Impulsa de vuelta a otro centro. Balón arriba. Final del juego, final del partido en el norte en Pedro Juan Caballero. Ganó la visita en esta fecha 6 del torneo Apertura. 2 de mayo, 0, Recoleta 1. Monumental. Relato Jorge Casal. Comentario final del Niño Sosa. Una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Final del partido, cierre de esta jornada de viernes en Pedro Juan. Con gol de Marota a los 14 del primer tiempo. Fue triunfo de la visita al Canario, el conjunto visitante Recoleta. Si bien Martínez tapó por lo menos 2 o 3 claras dentro del primer tiempo, tuvo sobre el final también algunas 2 de mayo, algún disparo allí de Alan Gómez, Del Valle. Comenzó con un equipo alternativo, después movió un poquito también su banco Ledesma. Un golpe duro nuevamente para el 2 de mayo que tiene un poquito la mente puesta en el juego en Lima, en Perú. A ver cómo le va allí al 2 de mayo ante Cristal. Claro, la costumbre de decir en Lima, pero el partido en Callao, claro, es verdad. Juega en cancha del Sport Boys, en campo del Sport Boys. Allí se juega ese compromiso. ¿Cómo está la tabla después de este triunfo de Recoleta? Es de momento segundo Recoleta, Rodrigo. Efectivamente, la tabla queda de la siguiente manera. Nacional con 13 puntos, Recoleta con 11 unidades, luego Ameliano también con 11 y Olimpia con 11 con un partido menos, Trinidense con 9 puntos, Guaraní con 8 también partido pendiente, Cerro Porteño 8 partido pendiente mañana el Superclásico, Rubio Ñu con 6 puntos, Deportivo Luqueño también con 6 puntos pero con el partido pendiente que queda el domingo contra Guaraní, Libertad con 5 puntos, 2 de mayo con 2 y San Lorenzo con 1 punto. Completito, allí lo que tiene que ver con la tabla, queda momentáneamente segundo Recoleta mañana, la gran fiesta del Superclásico, primero el mini clásico por Telefuturo, al mediodía fútbol a lo grande y por supuesto después la gran cobertura de lo que se vendrá con la previa, el partido en sí, el después, y esta es la música que me gusta, Vito, sí, me gusta fútbol a lo grande, me gusta. Hoy con Javier Mendoza la asesoría técnica, con Gustavito en los controles, con Jorge Casal en los relatos, con Joel, siempre te digo Joel Silva, ahí con Juancito Silva. Juancito, ¿qué tengo con Joel Silva? Me acuerdo siempre de Joel Silva. Juancito Silva en la venta comercial. Con Rodri en la venta. Ya se viene el arquitecto Rubiani.
Habló, sí, Silvandro Oscuridad en minutos. Pero antes es momento del entrenador Morínigo, ganador en la noche. Rubio Ñu ante Libertad. Gustavo Morínigo, nos vamos con eso. Con garra y con fervor, fútbol a lo grande, tu grito es mi motor, el pacto no se rompe, se siente alrededor. La verdad que costó bastante, muchos partidos después de terminar los partidos, pero mucha frustración por parte de todos por no poder cerrar los buenos partidos que hacíamos. Hoy creo que pasó por la paciencia, respetando también al rival, al profe también que lo conocemos muy bien. Supimos aguantar los momentos que Libertad fue muy superior a nosotros y después le dimos buenos momentos de juego, ¿verdad? En el primer tiempo no tuvimos tantos ataques porque nos faltó un poco de fuerza ya para llegar en zona ofensiva y bueno, tuvimos una oportunidad que la aprovechamos y tenemos un grupo feliz que ya merecía una victoria, creo, y por supuesto esto hablando siempre respetando a Libertad. Lo que significa este gran triunfo, profesor. El hincha ya estaba esperando impaciente hace tanto tiempo, al igual que ustedes también. Bueno, se puede decir que los cambios funcionaron hoy, el centro de Jiménez para que pueda definir de categoría Steven Pérez hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí, se hacía muy esquivo de repente, ¿no? En fechas anteriores, ¿verdad? Donde tuvimos muy buenos partidos, hoy lo aprovechamos. Tenemos un grupo de jugadores realmente comprometidos, amplio y entendido de las situaciones también, ¿verdad? Hoy entraron todos bien, aportaron lo suyo, los que ingresaron primero también lo hicieron, esta mañana también trabajaron los demás. Hay mucho compromiso en el club, todos queríamos buscar esta victoria y bueno, ahora sabemos que esto debe continuar y tenemos que seguir trabajando duro porque tenemos por delante rivales nuestra misma situación y complicados, entonces eso hace que no podemos perder ningún detalle para lo que viene. Buenas noches, profesor, para Universo 970. A pesar de la victoria y de haber marcado un gol, ¿te parece que sigue faltando el pulir algunos detalles más? Porque el equipo tuvo más ocasiones como para llevarse un marcador un poco más amplio. Tuvimos nuestros momentos, ¿verdad? En el primer tiempo creo que tuvimos 2 ocasiones, en el segundo tiempo por ahí también tuvimos 2 o 3 ocasiones. Nos falta la tranquilidad, ¿verdad? Hoy estoy feliz porque repetimos un 0-0, o sea, perdón, un 0 en el arco nuestro, pero cambiaron las cosas en zona ofensiva, ¿verdad? Que pudimos convertir. El último que había hecho un gol era el Chapa contra Recoleta, segunda fecha. Bueno, hoy volvimos a hacer un gol y con un delantero y eso es bueno para nosotros, bueno para el equipo. Gustavo, buenas noches para Fútbol a lo Grande. En cuanto al planteamiento inicial, ¿cómo se repitió la fórmula que usaste la vez pasada ante Olimpia? Y comparando un poco en el análisis, ¿fue similar la actuación? ¿Estuvieron un punto por debajo? Principalmente en esos momentos en los que todavía no entró Steven Pérez al partido. Sí, yo creo que el comienzo estuvimos un poco abajo, no pudimos cerrar los espacios. Sabemos la estrategia de Libertad, ¿verdad? Con Ramírez, que él prácticamente es un ofensivo y eso obliga bastante. Tuvimos que cambiar de esquema en medio del partido. Cuando tomamos agua, ¿verdad? Ahí cambiamos nuevamente el esquema, donde pasamos a Rodrigo Rojas por afuera y lo enviamos a Mauricio arriba, ¿verdad? Con Willy, que ahí creo que estuvimos un poquito mejor. No estuvimos como el partido anterior, pero bueno, hoy supimos jugar el partido. Creo que esa es la clave, saber jugar el partido, entender lo que pasa en el partido, no solamente por parte nuestra, sino por los jugadores, ¿verdad? Profe, algunos le hacen mal, pero creo que a su equipo le hizo bien ese golpe en el clásico. Lo revirtió positivamente porque después de esos partidos jugó contra equipos que siempre pelean el campeonato y sacó puntos, en este caso hoy 3. ¿Pudo utilizar eso a favor psicológicamente hablando, trabajando con su equipo en ese aspecto, profe, o cómo fue este tema? ¿Qué tal, Dani? Creo que en esa parte psicológica me facilita mucho el trabajo, los experimentados que tengo dentro del plantel. Sabiendo sobrellevar esas situaciones, ¿verdad? Lo del clásico fue un golpe anímico duro, lo reconocemos por supuesto porque tuvimos la ocasión de ganar, tuvimos la oportunidad de ganar y no lo hicimos también contra Recoleta, nos pasó contra Olimpia también, ¿verdad? En el último minuto y no lo supimos ganar. Hoy cerramos un partido redondo para nosotros en lo que respecta al resultado en sí, pero sabiendo que nos falta todavía algunas cosas que
solucionar, que ajustar más que nada en el equipo. Tenemos las piezas para eso y bueno, seguir trabajando y seguir creyendo en lo que hacemos. Preguntarte, profe, con relación a justamente esta cuestión de lo que habría que mejorar, si bien es cierto, en el segundo tiempo tuvieron las situaciones claras también con el equipo, pero fue prácticamente dividido, creo, al inicio del segundo tiempo y sobre el final cuando tuvieron la posibilidad, lo más importante fue llegar al gol, que es lo que requiere este juego, ¿no? Sí, me parece que nos faltó un poquito más. Tuvimos buen juego en el medio, pero no tuvimos continuidad en el ataque, nos faltó fuerza, nos faltó precisión y tranquilidad también, ¿verdad? Especialmente en el contragolpe que tuvo JJ, ¿verdad? Con el pase de Willy, que podría haber decidido mejor, bueno, tomó la decisión y ya está. Pero el equipo fue maduro, entendió que teníamos que doblar marcas también, ¿verdad? Melgarejo y Aguilar, que entró después, no podíamos dejar solos a los dos zagueros porque son jugadores que ya han decidido partidos, entonces entendimos eso y sabíamos que Libertad iba a empezar a abrir la cancha y lanzar, entonces se tornaba un juego más de transición para nosotros obligatoriamente por lo que exponía Libertad, no por lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Por eso digo, el gol salió en una transición, fue un centro, un pase de Carlitos para Steven, ¿verdad? Pero tuvimos nuestro momento, no es lo que queremos, lo esperado, sabemos que podemos más y bueno, como ya dije, es seguir ajustando detalles para mejorar y que los próximos partidos no suframos tanto también. Respecto a lo que mencionabas, que ir ajustando detalles, ¿cuáles cree que serían los detalles puntuales para ajustar de cara a los próximos partidos? Porque si bien se vio hoy a Rubio Ñu muy centrado y quizás en los primeros minutos le faltó un poco más de manejo de pelota, estar un poco más preciso, con el correr del partido se fue asentando y de cara al tema ofensivo, el jugar prácticamente con un solo punta, luego el segundo tiempo cambiaste y usaste dos puntas. ¿Cómo vas a ajustar eso de cara a los próximos partidos? Bueno, es cuestión de seguir entrenando, ¿verdad? Me parece que al comienzo nos faltó de fuerza arriba en el ataque. No pudimos, el trabajo que hizo Mauricio, Willy y JJ fue desgastante porque nos obligaban a eso, ¿verdad? Y no podíamos hacer otra cosa. Hoy el fútbol moderno no te deja ya dejar hombres arriba, es muy difícil tener un hombre menos en la marcación. Y ustedes pueden ver el fútbol europeo, en donde sea, todos se ponen a marcar líneas bajas, es difícil. Nosotros hoy lo hicimos, nos falta la parte de juego más ofensivo, sí. En el medio jugamos bien, salimos tocando, rotamos bien, encontramos espacios para atacar, pero no atacamos como deberíamos, entonces terminamos volviendo rápido. Seguir trabajando, seguir confiando en las piezas que tenemos, en los jugadores que tenemos, ajustando los detalles. Hoy defensivamente estuvimos muy bien, Franco estuvo excelente, ¿verdad? Era un poquito una deficiencia que al comienzo nos pasaba, ¿verdad? El arco que no podíamos cerrar, hoy lo cerramos nuevamente y eso es importante para nosotros. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Pasión y emoción. El pacto no se rompe. Vos entendés. 1080 en el dial. Ya se enciende la señal. Jugamos en primera. La banda lista de espera. Monumental AM. Arturo Rubín al frente. La hinchada siempre presente. Se escucha el grito de la gente. ¡Hey! Fútbol a lo grande. Pasión en el corazón. Se vive en cada cancha. Con garra y con fervor. Fútbol a lo grande. Tu grito es mi motor. El pacto no se rompe. Se siente alrededor. Relato que te estremece. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Radio Caguazú 640M de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental.
No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, donde se genera la información. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080, donde se genera la información. Silbando en la oscuridad. Un programa de radio para hablar de historia y de arte, de política y de todo aquello que incide en lo que somos, como en los hábitos y conductas que adoptamos.